gente de YouTube, que están aquí, Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Linterna Verde de Marvel, Marvel XDC. Autor. Illusione. Capítulo 69. Vengadores contra Maestros del Mal. PT6 Max y Gon chocaron. Las armas se materializaban en sus manos, cambiando y cambiando con cada intercambio. Max se inspiraba en su conocimiento de las armas más peligrosas del universo, armas que había visto y estudiado. Una hoja de plasma shear capaz de cortar casi cualquier cosa apareció en su mano derecha, brillando en un brillante esmeralda. Lo lanzó contra Don, que contraatacó con una construcción naranja de un camión desintegrador Skrull, disparando a quemarropa. Max rodó lejos, el rayo quemando el aire donde había estado, y creó un martillo de gravitón Scree. Lo derribó con una fuerza aplastante. Don bloqueó con un escudo que Max pudo ver que de alguna manera combinaba magia y el espectro naranja. El impacto envió ondas expansivas que aplastaron todo a su alrededor. Momentos antes había un bosque a su alrededor. Ahora no quedaba más que destrucción. El intelecto de Gon trabajaba furiosamente, creando armas sobre el acto basadas en pura teoría. Un fusil constructo naranja que disparaba singularidades comprimidas. Un látigo hecho de materia exótica desestabilizada. Max los contrarrestó a todos con constructos, ideas que pensó que nunca podría usar contra alguien. Mientras estaban atrapados en un punto muerto, ambos fueron alcanzados por una onda expansiva desde arriba, una perturbación gravitatoria que hizo que la realidad misma temblara. Tanto Max como Don fueron lanzados a un lado, sus armas disipándose mientras caían por el aire. Max se recuperó primero, se sostuvo a mitad de caída y miró hacia el cielo. La luna brillaba con fuego. Incluso desde la superficie de la Tierra, incluso a la luz del día, podía verla, llamas doradas y violeta negras cubriendo la superficie lunar. El corazón de Max se apretó. Esperaba que estuviera bien. Necesitaba que ella estuviera bien. Su hija necesitaba que ella estuviera bien. Siguieron luchando. Se intercambiaron golpe tras golpe, arma tras arma. Una lanza de fuerza rigeliana apareció en las manos de Max. La empujó hacia adelante, la punta capaz de atravesar casi cualquier cosa. Don respondió con una construcción basada en el arma universal de un acusador Cree, la construcción naranja parecida a un martillo desviando el golpe de la lanza con un estruendoso clan que resonó por el campo de batalla. Max desestimó la lanza y creó un disruptor neural Badon, el arma alienígena vibrando con un poder diseñado para desordenar los sistemas nerviosos. Disparó. Don formó un escudo modelado según la tecnología Shear de amortiguación el asalto mental disipándose inofensivamente contra la energía naranja. Don contraatacó con una construcción de una gran espada, blandiéndola en un arco devastador. Max bloqueó con una construcción de escudo que imitaba vibranio, el impacto enviando ondas de choque que se extendieron hacia afuera. Iban y venían, cada uno creando y desechando armas en rápida sucesión. Armas de energía disparadas, armas cuerpo a cuerpo atacadas, armamento exótico de todo el universo se materializaba y desaparecía tan rápido como se pensaba. A su alrededor, sus otros constructos también luchaban. Los constructos de Superman lucharon contra el ejército de héroes conquistados de Gon, Thor, Hulk, Iron Man, todos ellos enfrentados a sus propias luchas titánicas. El campo de batalla se había convertido en una zona de guerra de proporciones cósmicas, docenas de seres constructos enfrentándose mientras sus creadores se enfrentaban en el centro. Pronto la creación sofisticada de armamento cesó. El duelo entre Max y Gon se había convertido en una pelea.
Se golpeaban, pateaban, se agarraban y se desgarraban con fuerza bruta. Max le dio un cabezazo a Dom, rompiéndole la máscara. Dom respondió con un codazo que le rompió las costillas a Max. La pelea los llevó por todo el planeta. Atravesaron la ciudad de Uruk. Rodaron por los antiguos bosques de Alemania, vaporizando árboles que habían crecido desde la última glaciación. Tallaron una trinchera a través de un océano, el agua explotando en vapor a su alrededor mientras luchaban bajo las olas antes de estallar de nuevo en el cielo. Lucharon en los cielos, intercambiando golpes mientras volaban a velocidades supersónicas. Conos de match se formaban a su alrededor mientras rompían la barrera del sonido una y otra vez. Se giraron el uno alrededor del otro, Max asestando un devastador uppercut que lanzó a Dom hacia arriba. Dom se recuperó, capturó a Max con ataques mágicos reforzados por la avaricia y lo lanzó contra la tierra. Max frenó su caída y voló hacia arriba, derribando a Dom a través de un banco de nubes. Se agarraron en el aire, girando de punta a punta, cada uno intentando tomar ventaja. La luz naranja y la luz verde se mezclaban, creando un torbellino de colores visible desde el suelo. Golpeaban, bloqueaban, contraatacaban, moviéndose tan rápido que se volvían borrosos. Max creó una enorme construcción de martillo y la derribó sobre la cabeza de Dom. Dom bloqueó con ambos brazos, el impacto empujándolos hacia abajo a velocidad terminal. Cayeron como meteoritos, quemando la atmósfera. La batalla terminó con ambos cayendo al desierto del Sahara. Golpearon la arena con suficiente fuerza para que ésta se convirtiera en cristal al instante. Rodaron a través del cráter recién formado, separándose y deslizándose hacia lados opuestos. Se mantenían flotando uno frente al otro, ambos respirando con dificultad a pesar de sus mejoras, ambos mostrando daños. La armadura Construct de Max estaba agrietada en varios sitios. Tenía la cara magullada, sangre saliendo de un corte sobre el ojo. La armadura de Dom estaba igualmente dañada, las placas ornamentadas abolladas y chamuscadas, una hombrera de hombro completamente ausente. Max, la voz de Jade le vino a la cabeza. Nunca te habían empujado tan lejos antes. Estoy notando daños peculiares en tu cuerpo por los ataques de Dom. La nueva energía es podemos ocuparnos de eso más tarde, interrumpió Max, sin apartar la mirada de Dom. Dom se enderezó, su postura pasando de combativa a algo más teatral. Dom está cansado de esto. Levantó ambas manos, y una luz naranja estalló de él en una columna que alcanzó el cielo. El pilar de energía teñida de avaricia se elevaba en espiral, atravesando las nubes, visible a cientos de millas en todas direcciones. El constructo que invocó era enorme. Galactus. El devorador de mundos se materializó sobre ellos, de 2000 pies de altura, un titán entre titanes. Brillaba con una luz naranja enfermiza, el poder cósmico manchado de avaricia. Sus ojos, vastos y terribles, ardían con fuego naranja. Miró hacia abajo a Max, prometiendo muerte, aniquilación, el fin absoluto de todas las cosas. Este es el final, linterna verde, declaró Dom. Voló para subirse al hombro de Galactus. Después de que Dom te mate y se quede con tu anillo, dominaré la luz verde como dominé el naranja. Todo el espectro se someterá a la voluntad de Dom. Sabía que pronto lo sacarías. Dom vaciló ligeramente, su confianza se quebró por un instante. ¿Crees que no me preparé para esto, Víctor? Max miró al cielo, donde algo descendía, algo que había estado construyendo desde que comenzó la batalla. Red me mostró de lo que podías hacer y Max levantó la vista y Dom la siguió. La figura que descendía era enorme y corpulenta, igualando fácilmente la altura de 2000 pies de Galactus. Llevaba una armadura gruesa de aspecto industrial. La armadura brillaba con luz esmeralda. Sus hombros eran enormes y abovedados, con patrones circulares de símbolos grabados en el metal. Se parecía al celestial muerto que Zgreb había venido a encontrar años atrás. Max lo había estudiado a fondo, aprendiendo su estructura y su composición. Lo había replicado, no tan poderoso como un celestial real pero lo suficientemente poderoso. Era la construcción más poderosa que podía crear, la cúspide absoluta de lo que su voluntad podía sostener. Aterrizó frente a Galactus, el impacto sacudió el desierto, la arena explotando en oleadas desde el punto de contacto. Max voló y se puso de pie sobre la corona de su constructo, equilibrado sobre la cabeza del celestial mientras una luz verde le iluminaba. Los dos titanes se enfrentaron. Dom estaba sobre el hombro de Galactus, la luz naranja brillando a su alrededor, su capa ondeando con el viento. Max estaba sobre la cabeza del celestial, la luz verde ardiendo como una estrella. Acabemos con esto, Dom. Sí, vamos.
cargaron. Galactus y el Celestial corrieron el uno hacia el otro, cada pisada creando cráteres de cientos de pies de ancho. La arena se convirtió en cristal bajo sus pies por el calor y la presión, el suelo del desierto cristalizando bajo el peso de los titanes. La distancia entre ellos se acortó a una velocidad imposible. Chocaron en el centro del desierto, y el mundo tembló. El impacto se sintió en todo el planeta. Ondas sísmicas se propagaban desde el Sahara en círculos concéntricos. Los océanos se desbordaron. Las montañas temblaban. La onda expansiva se expandió hacia arriba en la atmósfera, creando una onda de presión visible desde el espacio, un anillo de aire perturbado que se extendía hacia afuera a velocidad supersónica. Galactus y el Celestial se agarraron, manos titánicas entrelazadas, cada uno intentando dominar al otro. Y encima de ellos, Dom y Max continuaron su guerra. Tony y el Inquisidor de Hierro lucharon en los cielos mientras Ghost Achur y Jinur luchaban contra Apocalipsis y el Duende. Los disparos repulsores de Tony se encontraron con los ataques demoníacos carmesí del Inquisidor de Hierro. Se encontraron en el aire y explotaron al converger, cada detonación creando breves estrellas de luz roja y azul que iluminaban el cielo. Las ondas de choque de los impactos se propagaron hacia afuera, perturbando las nubes y enviando estruendos sónicos que recorrían el paisaje de abajo. Tony, la voz de Howard Stark vino desde dentro de la armadura demoníaca. Me pregunto cómo sobreviviste. Tony no respondió. Continuó atacando al Inquisidor con más disparos, los repulsores disparando en rápida sucesión, cada haz cuidadosamente dirigido a las articulaciones, a los puntos débiles de la armadura, a cualquier cosa que pudiera penetrar la placa demoníaca. El Inquisidor se rió. ¿Me has echado de menos, hijo? Atacó, disparando rayos carmesí desde ambas palmas que cortaban el aire hacia Tony. Tony cargó contra él, esquivando los disparos con ajustes precisos en su trayectoria de vuelo. Acortó la distancia y golpeó, su puño blindado balanceándose con toda la fuerza que las articulaciones mejoradas de su traje podían ofrecer. El Inquisidor atrapó su puño a mitad de golpe. Antes de que Tony pudiera reaccionar, fue derribado. El mundo giró mientras caía en picado, incapaz de detenerse. Luego fue alcanzado por otra explosión que chamuscó su armadura, derritiendo la capa exterior y dejando marcas de quemaduras ennegrecidas en la placa del pecho. Las nanomáquinas se reconstruyeron de inmediato, fluyendo como metal líquido para reparar el daño. Había mejorado considerablemente su traje con la ayuda de Red y Agamotto durante los últimos días de preparación. La armadura era ahora más elegante, rojo oscuro y dorado con intrincados patrones grabados en cada superficie. Runas místicas brillaban débilmente a lo largo de la placa del pecho, los guanteletes y las botas. Agamotto había pasado un día inscribiéndolas, superponiendo hechizos de protección y contrahechizos en la propia estructura del traje, entrelazando magia y tecnología de formas que deberían haber sido imposibles para Tony hace unas semanas. De hecho, ni siquiera sabía que existía la magia hasta que conoció a Strange. Necesitaba que funcionara para combatir a la variante demoníaca y malvada de su padre. El Inquisidor de Hierro continuó su ataque, descendiendo hacia Tony como una estrella fugaz envuelta en llamas carmesí. Deberías haber huido y escondido, chico, se burló el Inquisidor. Deberías haber tomado el camino del cobarde cuando tuviste la oportunidad. Pero no, tenías que hacer de héroe. Se rió, cruel y burlón. Y ahora vas a morir igual que ellos. Igual que Rhodes. Como es mocoso araña. Como todos ellos. Eso cabreó a Tony. Recordó la muerte de Rodey, siendo destrozado por el Inquisidor. Lo recordaba todo. Cada detalle grabado en su memoria con una claridad perfecta y terrible. Recordaba a Peter siendo quemado vivo, los gritos del adolescente interrumpidos por el fuego verde del infierno que lo consumía, dejando nada más que cenizas esparcidas por el viento. Tony respondió con rabia. Las nuevas mejoras, especialmente las runas mágicas que Agamotto había inscrito y que Red había ayudado a integrar, perjudicaban al Inquisidor. Los disparos de repulsor de Tony ahora llevaban rastros de luz ámbar. Cuando golpearon la armadura demoníaca, ardieron, devorando las protecciones sobrenaturales. Las runas hacían los disparos más fuertes y, más importante aún, efectivos contra la magia demoníaca que usaba el traje del Inquisidor. Cada golpe interrumpía los malditos encantamientos. El Inquisidor se tambaleó por un golpe particularmente devastador, la energía carmesí parpadeando débilmente alrededor de secciones dañadas de su armadura. Estoy impresionado, Tony, dijo el Inquisidor, con una sorpresa genuina en la voz bajo la burla. ¿De verdad has aprendido algo?
Me ganó carácter, encontré algo de competencia. Me alegro de que te guste, interrumpió Tony, con la voz fría y furiosa. Yo la llamo mi armadura de que te jodan. Sus guanteletes se transformaron, los nanites fluyendo y expandiéndose, creciendo más grandes y densos. Los puños duplicaron su tamaño, luego se triplicaron, convirtiéndose en construcciones de lanzamontones que brillaban con luz ámbar mientras las runas se activaban en su superficie. Tony golpeó. El golpe impactó en el pecho del inquisidor y lo derribó hacia el suelo. Pero Tony no se detuvo ahí. Cargas eléctricas ámbar estallaron desde el punto de impacto, rayos místicos que comenzaron a electrocutar al inquisidor, arqueándose por la armadura demoníaca. Gritó el inquisidor. ¡Arraa! Tony siguió atacando, golpeando una y otra vez más abajo, siguiendo la caída del inquisidor, cada golpe empujando al demonio más rápido hacia la tierra. El inquisidor golpeó el suelo, el impacto creó un cráter de 15 metros de ancho. Tony no le dio tiempo al inquisidor para recuperarse. Atacó con proyectiles, micromisiles lanzados desde los hombros, rayos repulsores desde sus palmas, cargas Unibeam desde su reactor de pecho. Los proyectiles impactaron con fuerza la armadura, cada uno apuntando con precisión, causando más daño, más dolor, explotando las debilidades que sus sensores identificaban. El inquisidor disparó una ráfaga desde su pecho, la energía carmesí se acumuló en su núcleo y se liberó en un rayo concentrado. Tony disparó uno desde su propio pecho también, la salida completa del reactor de arco canalizada a través del conjunto Unyaz, potenciado por las runas místicas. Los rayos se encontraron en el centro, rojo y ámbar azul rozándose entre sí, cada uno intentando dominar al otro. Tony apretó los dientes y empujó más fuerte, absorbiendo más del reactor de arco, canalizando más poder a través de las runas. La luz azul ámbar se volvió más brillante, más fuerte, empezando a consumir el carmesí. La dominó. El Unyaz rompió el ataque del inquisidor y le golpeó con toda su fuerza, el impacto levantando la armadura demoníaca de sus pies y estrellándola hacia atrás contra la pared del cráter. Imposible. Rugió el inquisidor, la incredulidad clara en su voz. El inquisidor de hierro estaba ahora gravemente herido, tendido en el suelo entre rocas destrozadas y tierra quemada. Su armadura estaba agrietada, chispeando, desprendiendo esa extraña energía carmesí. Un brazo colgaba en un ángulo antinatural. El casco estaba abollado, una de las lentes rojas de los ojos rota. Tony no se detuvo. Aterrizó y pasó al ataque. Golpeó al inquisidor con puñetazos. Cada golpe caía con una fuerza ruinosa, abollando la armadura, agrietando las placas y hundiendo al inquisidor más profundamente en el suelo. Tony formó espadas a partir de los nanites, el metal líquido se transformó en hojas relucientes que resplandecían con luz ámbar. Cortó y apuñaló, los bordes encantados arrancando la armadura demoníaca pieza a pieza. Fragmentos de la armadura cayeron, revelando los sistemas vulnerables que había debajo. El inquisidor intentó un último ataque desesperado, reuniendo lo que quedaba de su poder. Una energía carmesí estalló por cada grieta en su armadura, creciendo hasta un crescendo. Lo desató todo de golpe, una enorme explosión de fuerza demoníaca que debería haber vaporizado a Tony por completo. Tony casi fue derrotado. La explosión lo lanzó hacia atrás, la integridad de su armadura cayendo a niveles críticos. Avisos parpadeaban en su HUD en rojo. Los sistemas fallaron. Los nanites luchaban por reparar el daño más rápido de lo que se infligía. Pero Tony, usando su intelecto, logró sobrevivir. Había notado la energía acumulándose, las señales inequívocas de un ataque masivo. En la fracción de segundo antes de que se liberara, redirigió toda la energía a los escudos delanteros y activó todas las runas de encantamiento defensivo. La explosión le envolvió. Pero los escudos aguantaron. Apenas. Los encantamientos absorbieron lo que pudieron. Y cuando terminó, Tony seguía de pie, con humo elevándose de su armadura maltrechada. El inquisidor cayó al suelo, completamente exhausto, habiendo vertido todo en ese ataque final. Tony volvió a atacar. Esto es para Rogers. Arrancó la hombrera, dejando al descubierto la articulación debajo. Por Bruce. Arrancó la placa del pecho, revelando el cuerpo de Howard Stark debajo, protegido por capas internas del traje demoníaco. Por Rodey. Destruyó el casco, destrozándolo en pedazos. Por Peter. Destruyó lo que quedaba de la placa demoníaca, pieza a pieza, hasta que no quedó nada más que el hombre dentro. Agarró a Howard Stark y lo arrojó fuera de los restos de la armadura. Howard cayó con fuerza, tosiendo, con el cuerpo roto y sangrando.
Miró a Tony con miedo en los ojos, el terror genuino reemplazando la cruel confianza que había antes. Tony, jadeó Howard, arrastrándose hacia atrás sobre los codos, dejando un rastro de sangre. Tony, por favor. Soy tu padre. Soy tu padre, hijo. No puedes, esto no soy yo. Estaba corrompido. Me habían quitado. Por favor, tienes que creerme. Nunca quise hacerte daño. Te quiero, Tony. Siempre te he querido. Tony ni siquiera respondió. Avanzó. Le dio un puñetazo a Howard, que le rompió la mandíbula con un crujido nauseabundo. La cabeza de Howard se giró de golpe, sangre y dientes salpicando de su boca. Howard gritó, el sonido amortiguado y húmedo a través de su mandíbula destrozada, pero Tony no había terminado. Tony pisó la pierna de Howard, apoyando todo su peso blindado en la espinilla. El hueso se rompió con un chasquido agudo que resonó por el cráter. El grito de Howard fue inhumano, primitivo, un sonido de pura agonía mientras su pierna se doblaba, el hueso blanco atravesando la piel. ¡Ah! Ah. Howard chilló, intentando apartarse, pero Tony mantuvo el pie en el suelo, frotando hacia abajo, lo que lo empeoraba. Los ojos de Howard se abrieron de par en par, viendo la muerte acercarse. No, Tony, súplica. Tony levantó el puño, cargando el repulsor, preparándose para acabar con todo. Para matarlo. Para poner fin por fin a esta variante de pesadilla de su padre. Pero paró. Su mano temblaba, el repulsor gimiendo con la carga acumulada, brillando cada vez más. No podía hacerlo. En cambio, Tony atacó con una descarga eléctrica, redirigiendo la energía del repulsor en una ráfaga concentrada de taser. Howard perdió el conocimiento, su cuerpo quedó inerte. Tony estaba de pie sobre él, respirando con dificultad, los sistemas de su armadura ejecutando protocolos de diagnóstico y reparación. Quería matarlo. Cada fibra de su ser lo pedía, exigía venganza, exigía que terminara con la cosa llevando la cara de su padre. Pero sabía que dejar a Howard con vida era la mejor opción. Necesitaban saber qué planeaba Mephisto. Necesitaban información. La venganza podía esperar. Tony usó nanites para formar ataduras alrededor del cuerpo inconsciente de Howard. Mientras Tony se enderezaba, comprobando el estado de su armadura y preparándose para reincorporarse a la lucha con los demás, un movimiento en el cielo llamó su atención. Levantó la vista. Muy arriba, tan alto que apenas eran visibles para ojos normales, dos figuras lucharon. Luz esmeralda y naranja volaba una alrededor de la otra en patrones en espiral, golpeándose con tal fuerza que enormes ondas de choque se propagaban con cada impacto. Incluso desde esa distancia, Tony podía sentir las ondas de presión envolviéndole, podía ver cómo el aire mismo se distorsionaba alrededor de los combatientes. Max y Dom se movían a velocidades imposibles, atacándose. Tony observó un momento, su HUD haciendo zoom para capturar los detalles de la batalla. La magnitud era asombrosa. De verdad que solo soy un tipo entre dioses, murmuró Tony, con voz baja. Otra onda expansiva recorrió el campo de batalla, lo bastante fuerte como para hacer tambalear a Tony. En el cielo, las luces esmeralda y naranja chocaron de nuevo, creando otra enorme onda expansiva al separarse. Tony negó con la cabeza, volviendo al presente. El Inquisidor fue derrotado. Pero la batalla no había terminado. Comenzó a volar hacia donde Ashuri, Ghost y Nur luchaban. El duende se rió maniáticamente mientras montaba el planeador y lanzaba bombas a Ghost, que las esquivó en Tasi. Jajajajaja. Ajajajaja. Jejejeje. Cada carcajada resonaba y se multiplicaba, como si una docena de voces reyeran al unísono, todas ligeramente desincronizadas. Ghost, completamente transformado, con la cabeza ahora un cráneo en llamas envuelto en fuego dorado del infierno junto con Tasi, sostenía su cadena de hueso en llamas, intentando derribar al duende. La cadena giraba en el aire, intentando agarrar el planeador, pero el duende era demasiado rápido, demasiado errático en sus movimientos. Ghost esperaba vencer rápidamente a este espíritu de venganza corrompido por Mephisto, pero el duende resultó bastante difícil. Había inteligencia bajo la locura, un caos que le hacía impredecible pero efectivo. El duende lanzó bombas de calabaza que explotaron con fuego infernal verde, cada una detonando en llamas esmeralda que dejaron marcas chamuscadas en la tierra. Ghost, encima de Tasi, maniobró para esquivar a cada uno de ellos. El mamut se movía rápido, respondiendo a las órdenes mentales de Ghost mientras trabajaban en perfecta sincronía. Esquivó a la izquierda cuando una bomba explotó donde ellos habían estado un segundo antes. Cargó justo cuando otro pasaba volando.
Saltó sobre un tercero, su enorme figura en el aire por un breve instante antes de aterrizar con una fuerza que sacudió la tierra. Vamos, no arruines mi diversión. Chilló el duende fantasma, su cráneo en llamas carcajeando de alegría loca, las llamas verdes en sus cuencas oculares ardiendo más con cada palabra. Veamos si puedes seguir el ritmo de un jinete de verdad. Se lanzó bajo, disparando murciélagos afilados, pequeños proyectiles afilados envueltos en llamas verdes, que giraban por el aire con precisión letal, sus filos silbando mientras cortaban el viento. Ghost usó su cadena ósea y derribó varios en el aire, los eslabones llameantes destruyendo los proyectiles en ráfagas de chispas verdes. Pero otros lograron atravesando su cuerpo, cortando su cuerpo. Para sorpresa de Ghost, dolían. Tassi trompetó furiosa y disparó fuego infernal desde su trompa, las llamas blancas y ardientes se elevaron hacia el planeador en un haz concentrado. El duende viró bruscamente, el planeador se inclinó en un ángulo imposible, esquivando por poco la explosión. El fuego infernal pasó lo suficientemente cerca como para chamuscar la parte inferior de su vehículo. Luego se lanzó directamente sobre ellos, el planeador chillando mientras aceleraba, con llamas verdes tras de sí. Ghost se preparó. Observó cómo se acercaba el duende, calculando la distancia. En el último momento posible, cuando el duende estaba a punto de chocar contra ellos, el espíritu corrompido se levantó bruscamente, pero Ghost estaba listo para la finta. Balanceó su cadena con un sincronismo perfecto, los eslabones llameantes arqueando en un amplio círculo por el aire. La cadena se enrollaba alrededor de la parte delantera del planeador. «Te tengo», gruñó Ghost. Tiró con fuerza, el fuego infernal ardiendo con más fuerza a lo largo de la cadena mientras tiraba con toda su fuerza sobrenatural. El duende fue arrancado de su planeador. El vehículo giró fuera de control mientras rodaba por el aire antes de estrellarse contra el suelo y explotar en una ráfaga de fuego esmeralda. El duende rodó por el aire, pero reía incluso mientras caía, el sonido no cesaba ni vacilaba. Se giró a mitad de descenso con una flexibilidad inhumana y aterrizó de pie, cargando inmediatamente contra Ghost, sin siquiera detenerse a recuperarse. Ghost se bajó de Tassi y cargó contra el duende, queriendo acabar con él y luego unirse rápidamente a Azur y Nur para luchar contra Apocalipsis. Por el rabillo de la visión, podía verlos luchar. Chocaron en medio. El duende luchaba con una astucia feroz, sus movimientos impredecibles y salvajes. Sacó armas de la nada, cuchillas envueltas en fuego verde que aparecían en sus manos como si hubieran sido conjuradas por el propio fuego infernal, artefactos explosivos que se materializaban y detonaban al contacto, cadenas propias que se lanzaban. Ghost contraatacó con su cadena, los eslabones óseos en llamas azotando el aire en patrones complejos, y con ataques de fuego infernal que brotaban de sus manos y boca. Las llamas doradas se encontraron con las verdes, creando explosiones de color donde chocaban. Pero el duende le igualó movimiento por movimiento, riéndose a carcajadas todo el tiempo, esa horrible risa nunca cesaba. «Yo soy el caos», gritó el duende, su voz cargada de locura y alegría. Locura. La dulce canción del sufrimiento. Cortó con una hoja de llamas verdes que Ghost apenas pudo bloquear. El duende fingió con una mano y golpeó con la otra, apareciendo una daga de la nada y clavándose en las costillas de Ghost. Ghost giró, esquivando un golpe letal, pero la hoja aún le atravesó el costado. Le dio una patada en el pecho, haciéndole retroceder varios pasos. Entonces el duende sacó un detonador remoto y lo presionó con un toque teatral. Las explosiones estallaron a su alrededor. Las bombas de calabaza que el duende había estado plantando durante su combate, ocultas en la tierra quemada mientras luchaban, todas detonaron simultáneamente. Fuego infernal verde floreció en una docena de lugares a la vez, creando esferas superpuestas de destrucción. Ghost fue alcanzado por múltiples disparos, la fuerza concusiva le golpeó desde todas direcciones. Fue lanzado por el aire, su cuerpo girando de un lado a otro, sus llamas doradas parpadeando débilmente a su alrededor mientras el fuego verde infernal abrumaba sus defensas. El duende se lanzó sobre él al instante, lanzando puñetazos con puños envueltos en fuego infernal. Débil. Patético. ¿Es esto lo que se considera un espíritu de la venganza en este universo? He comido a más fuertes que tú. Las palabras del duende se convirtieron en desahogos incoherentes y locura mientras golpeaba a Ghost. Ja ja ja. Sufre. Grita. Llora por mí. Le golpeó la cara de Ghost, luego las costillas, y después otra vez. Yo ardo más fuerte otro puñetazo. Verdadero espíritu de otro golpe.
venganza y caos y locura, y su voz se convirtió en un torrente de palabras desconectadas, frases sin sentido mezcladas con risas frenéticas. Balbuceaba sobre fuego, Peter Parker, duendes, venganza y una docena de cosas más que no tenían sentido coherente, mientras sus puños no dejaban de golpear. Ghost estaba siendo derrotado, sus defensas abrumadas por el asalto implacable del duende. Entonces intervino Tasi. El mamut llameante cargó, su enorme figura abalanzando sobre el duende como una avalancha. El fuego estalló de cada centímetro de su cuerpo cuando lo embistió, lanzándolo por el campo de batalla como un muñeco de trapo. El duende rodó de un lado a otro, su cuerpo rebotando varias veces contra la tierra quemada antes de detenerse finalmente. Se recuperó de inmediato, aún riendo, ese horrible sonido nunca cesaba. Ah, el elefante tonto también quiere jugar. ¡Qué delicia! Abrió los brazos en una bienvenida teatral. Vamos, atácame, jajajaja. Tasi lanzó un desafío con una trompeta, llamas estallando de todo su cuerpo en respuesta, su trompa levantada en alto. Ghost se puso en pie, sacudiéndose el daño, su cráneo ardiendo con más fuerza. Gracias, chica. Ambos atacaron juntos. Las cadenas de Ghost azotaban el aire, los eslabones de hueso en llamas azotando al duende desde múltiples ángulos. Tasi atacó simultáneamente, disparando fuego infernal concentrado desde su trompa en haces devastadores. El duende se vio obligado a ponerse a la defensiva, esquivando y zigzagueando entre ataques. No podía montar un contraataque adecuado, demasiado ocupado evitando ser alcanzado por el asalto coordinado. Ar. Chilló el duende frenéticamente mientras intentaba contraatacar, lanzando bolas de fuego verdes que Ghost y Tasi esquivaban o bloqueaban. La cadena de Ghost se enrolló alrededor de sus piernas, tirándolas de sus pies. El duende cayó al suelo con fuerza, su risa se convirtió en un gruñido de frustración. Tasi estuvo allí de inmediato, su enorme pie bajando hacia el pecho del duende, lista para aplastarlo. Los ojos del duende ardían con furia desesperada, y se llenó de energía. Un fuego infernal verde estalló de cada poro de su cuerpo en una explosión. La liberación de poder separó a Tasi y Ghost, lanzándolos en direcciones opuestas. El duende ahora estaba de pie con una espada en la mano, aún riendo, pero ahora en voz baja, un susurro inquietante de locura. Jejejeje, jajaja, oh, eso fue divertido, jejejeje. Ghost se recuperó, negando con la cabeza para despejarse. Se levantó lentamente a cierta distancia. El duende silbó una melodía animada y desafinada, provocando a Ghost. Eso solo fue un calentamiento, amigo mío. Solo hacer que la sangre bombee, el fuego ardiendo. Ahora empieza la verdadera diversión. De fondo, Tasi trompeteaba, intentando levantarse. Estaba luchando, aún recuperándose de la explosión, y era la más cercana al duende. El duende se giró para mirarla, inclinando pensativo su cráneo en llamas. ¿Sabes? Ella está quitando toda la diversión a esto, dijo. Se supone que solo vamos a ser tú y yo. Espíritu contra espíritu. Como debería ser. Ghost cargó de inmediato, dándose cuenta de lo que el duende pretendía. El duende volvió a lanzar a Ghost con una oleada de fuego verde infernal, sin siquiera mirarle, manteniendo su atención en Tasi. Déjame arreglarlo, dijo suavemente. El duende se movió a una velocidad terrible, cruzando la distancia hasta Tasi antes de que pudiera levantarse del todo. La espada verde llameante descendió en un arco feroz. Apuñaló a Tasi con su espada verde llameante en el pecho. La hoja atravesó su estado transformado, hundiéndose profundamente en sus órganos vitales. Fuego verde infernal se extendió desde la herida, llamas corrompidas la devoraban desde dentro. Tasi emitió un sonido de pura agonía, un grito de trompeta lleno de sufrimiento. Su forma cambió, volviendo a la normalidad. Llamas verdes se aferraban a su pecho donde el duende la había apuñalado, devorando su carne. ¡No! Ghost gritó mientras el duende reía. Bueno, ahora que el animal tonto está fuera de medio, empezó el duende, volviéndose hacia Ghost con una sonrisa en la voz. Ni siquiera pudo terminar porque Ghost se volvió loco. El espíritu de la venganza explotó con poder. Llamas estallaron de él con toda su fuerza, sin restricción ni contención. Se convirtió en un pilar ardiente de fuego infernal blanco y ardiente que se alzaba hacia el cielo, su cadena transformándose en un arma de puro juicio, ardiendo más que nunca antes. Atacó con una furia más allá de todo lo que había mostrado antes. La cadena se enrolló alrededor del duende más rápido de lo que el espíritu corrompido podía reaccionar, los eslabones óseos lo ataban fuertemente. Ghost se lanzó sobre él al instante, golpeando una y otra vez.
Cada golpe caía con una fuerza devastadora, impulsado por la rabia, el dolor y el poder total del espíritu de la venganza desatado. La risa del duende se convirtió en gritos mientras Ghost lo golpeaba sin piedad. El duende intentó defenderse, sus manos arañando a Ghost, intentando liberarse. Pero Ghost ya estaba fuera de razón. Esto era pura venganza, la verdadera naturaleza del espíritu desatada sin ninguna de las contenciones de Ghost que normalmente la moderaban. Ghost atrapó al duende por el cuello con una mano. El duende se agitaba, intentando liberarse, su cuerpo retorciéndose y retorciéndose. Disparó ráfagas a quemarropa de fuego infernal verde desde su boca, las llamas bañando la cara y el pecho de Ghost. A Ghost no le importaba. Aguantó. Tu espíritu es mío, dijo Ghost, su voz mezclada con la de Zaratos. Comenzó a absorber el espíritu de la venganza corrompido dentro de Norman. El duende gritó, un sonido que empezó como su risa maníaca pero que pronto se retorció en pura agonía. No. No. No puedes. Es mío. Mío, ah. El fuego verde infernal fue absorbido lentamente por Ghost, arrancado del cuerpo del duende como un hilo que se extrae de la tela. El espíritu de la venganza dentro de Norman Osborn contraatacó, gritando, forcejeando, intentando resistirse. Pero Ghost era más fuerte, más puro, conectado con algo más profundo y fundamental. Tiró de él, sacando al espíritu retorcido de su huésped como veneno de una herida. El cráneo llameante del duende parpadeaba erráticamente, verde, luego dorado, luego verde de nuevo, los colores luchando por el dominio. Poco a poco, de forma inexorable, el fuego verde se volvió dorado y empezó a desvanecerse por completo. El rostro real de Norman Osborn apareció debajo, pálido y aterrorizado y de repente muy humano. Ghost absorbió completamente el espíritu corrompido, acogiéndolo en sí mismo. No, jadeó Norman. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ghost había cambiado ahora. El fuego dorado del infierno que normalmente envolvía su cráneo se había mezclado con las llamas verdes absorbidas, creando algo nuevo. Llamas doradas y verdes danzaban juntas por su cuerpo, arremolinándose y fundiéndose. Luego se transformaron aún más, ambos colores se fundieron en un carmesí profundo y ardiente. El fuego ahora ardía más fuerte que antes, tan intenso que el aire alrededor de Ghost brillaba y se deformaba por el calor. Ghost agarró la cara de Norman con ambas manos, sus dedos de color carmesí obligando al hombre a mirar directamente a sus cuencas oculares ardientes. Mírame a los ojos, ordenó Ghost, su voz ahora con 3 tonos, todos armonizando en algo terrible. Tu alma está manchada por la sangre de los inocentes. Siente su dolor. La mirada de penitencia activada. Gritó Norman Osborn. No. Por favor. Para. Haz que pare. Vivió cada muerte, cada acto de crueldad, cada momento de sufrimiento que había causado. No solo en su universo, sino en todos los universos donde había servido a los maestros del mal. Miles de inocentes asesinados en su búsqueda de poder y caos. El peso de todo, vivido desde la perspectiva de las víctimas, le aplastó por completo, ahogándolo en un océano de dolor, culpa y horror. Misericordia. Dios. Alguien. Peter. Harry. Lo siento. Harry. Sus gritos se quedaron sin palabras. Y pronto guardó silencio. Sus ojos miraban a la nada, desenfocados y vacíos, su mente completamente destrozada por el peso de sus pecados. La baba le corría por la comisura de la boca. Ghost lo soltó. Norman se desplomó como un títere con los hilos cortados. Ghost se giró lentamente hacia Tassie. Ella yacía de lado, su transformación completamente desaparecida. Había vuelto a su forma normal de mamut en sus últimos momentos. La herida en su pecho era grave, las llamas verdes aún parpadeaban débilmente en los bordes, impidiendo cualquier sanación. Ghost corrió hacia ella, su propia transformación desvaneciéndose. Se arrodilló junto a su enorme cabeza, sus manos, ya humanas de nuevo, acariciando suavemente su trompa. Tassie, dijo suavemente, con la voz quebrada. Se dio cuenta de que no podía hacer nada para ayudarla. La corrupción era demasiado profunda, la devoraba por dentro. Quizá Agamotto sí, con su dominio de la magia curativa. Quizá también Max. Pero no estaban allí. Y Tassie estaba muriendo ahora, en ese momento, y no había nada que pudiera hacer. Ghost la consoló, acariciando su baúl, con la otra mano descansando sobre su enorme cabeza. Vas a estar bien, chica, dijo, con la voz cargada de emoción. Vas a estar bien. Has sido una niña tan buena. Las lágrimas corrían por su rostro.
Eres mi mejor amigo, mi fiel compañero. Su voz se quebró por completo. Nos volveremos a ver algún día, Tashi. Te lo prometo. En lo que venga después de esto. Te encontraré de nuevo. Tashi emitió un sonido suave, apenas audible, una trompeta delicada, débil y desvaneciéndose. Su gran ojo le miraba con algo parecido a la comprensión, a la aceptación, al amor. Su baúl se movió ligeramente, tocando su mano una última vez. El ojo de Tashi se cerró lentamente. Su respiración se volvió superficial y luego se detuvo. Ella se había ido. Ghost se arrodilló allí en silencio, una mano aún descansando sobre su tronco enfriándose. No esperó mucho allí. No podía. El dolor se estaba transformando en otra cosa. Algo más oscuro. Algo que exigía su liberación. Se levantó, la rabia creciendo en él como una ola gigante, como un volcán a punto de estallar. Las llamas carmesí se reavivaron alrededor de su cuerpo, ardiendo más que antes, más calientes que antes, alimentadas por la rabia, la pérdida y la necesidad de venganza. Se giró para ver a Apocalipsis, ahora de 6 metros de altura, siendo combatido por Ashur y Nur. Ghost gritó. El sonido era inhumano, un rugido de pura furia que sacudió la tierra misma. Se transformó una vez más, pero esta transformación era diferente. Las llamas carmesí a su alrededor estallaron en un infierno. Su cráneo estaba ahora negro como el carbón, como quemado por fuegos incomprensibles, con un resplandor carmesí profundo ardiendo en sus cuencas oculares. Las cadenas de hueso se materializaron en sus manos, pero también habían cambiado, ahora negras y envueltas en fuego carmesí infernal. Ghost cargando contra Apocalipsis. Se movía tan rápido que se convirtió en un borrón de fuego carmesí, cruzando la distancia en menos de un segundo. Se estrelló contra el mutante de 30 metros con la fuerza de un meteorito, golpeándolo tan fuerte que Apocalipsis fue derribado. El gigante cayó hacia atrás, el shock evidente en su rostro. Ghost atacó a Apocalipsis con brutalidad salvaje, las cadenas negras azotando y cortando, sus puños ardiendo con fuego carmesí infernal mientras golpeaban la cara del mutante, su pecho, donde quiera que Ghost pudiera alcanzar. El espíritu de la venganza había sido desatado. Descansa en paz. Comentario 14. Votar 2 restantes. Capítulo 70. Vengadores vs Masters of Evil PT7. La dimensión espejo se plegó alrededor de los tres como una mano cerrándose. Saduran, Clea y Agamotto ahora se encontraban en el Gran Cañón, una copia perfecta de él dentro de la dimensión espejo. Las formaciones rocosas eran idénticas, pero invertidas, como si se vieran a través de un espejo. El cielo sobre él estaba fracturado en planos geométricos que se movían y giraban lentamente, cada uno reflejando un ángulo ligeramente diferente del paisaje de abajo. Superficies cristalinas flotaban en el aire como agua congelada. Los colores eran más vivos, casi demasiado vivos, como si la realidad misma estuviera sobresaturada. La luz se dobló de forma extraña, proyectando sombras en varias direcciones a la vez. Saduran miró a su alrededor, su expresión cambiando de listo para el combate a intrigado. Se giró despacio, contemplando el caleidoscopio de superficies reflejadas, la forma en que el espacio mismo parecía respirar y cambiar. Elección interesante, dijo, su voz resonando con facilidad por el espacio dimensionalmente alterado. La dimensión espejo donde la hechicería opera de forma más eficiente. Sonrió, con una expresión calculadora. ¿Crees que esto te da ventaja, descendiente de un mar? Vamos a comprobarlo, ¿te parece? Dijo Clea. Saduran atacó. Primero llegó un hechizo de obliteración, uno de los hechizos ofensivos más antiguos de la hechicería demoníaca. Energía de aniquilación pura moldeada en una onda carmesí que ondulaba por el aire. El hechizo estaba pensado para reducir a nada absoluto todo lo que tocaba. Agamotto levantó escudos dorados, superponiéndolos a él y a Clea en patrones superpuestos. Funcionó, aunque por los pocos. El hechizo se disipó contra la barrera, pero la réplica seguía sacudiendo sus defensas, haciendo que los escudos dorados parpadearan. Saduran atacó de nuevo, esta vez con magia completamente diferente. Energía negra estalló de sus manos. Fuego oscuro rodeó a Clea y Agamotto, formando una jaula de llamas negras carmesí. Los 13 sellos de Baltor, dijo Clea en voz baja, leyendo la firma mágica residual. Bastardo reescribió la secuencia terminal. Me he dado cuenta, dijo Agamotto con gravedad, ya ideando un contraataque, sus manos moviéndose en patrones complejos. Clea se unió a él, sus propios gestos complementando los suyos mientras ambos trabajaban en conjunto para deshacer el hechizo modificado de Saduran.
Saduran avanzó, sin darles tiempo para contraatacar del todo. Ambas manos se movían en patrones superpuestos, lanzando 2 hechizos simultáneamente, una hazaña que requería concentración absoluta y una división perfecta de la concentración. Los vapores de Baltor emergieron de su mano izquierda, una niebla verde corrosiva que devoraba tanto los constructos mágicos como la materia física, disolviendo barreras y carne con igual facilidad. De su mano derecha salieron las cadenas de Shaon Kot, constructos vinculantes de energía oscura que se materializaban como cadenas de sombra, buscando envolver a sus oponentes y drenar su poder mágico. Clea y Agamotto acababan de terminar de contrarrestar a los 13 sellos, la jaula de fuego negro disipándose en chispas inofensivas, cuando el ataque dual de Saduran impactó. Clea fue atrapada por los vapores. La niebla corrosiva se enroscó alrededor de su lado izquierdo antes de que pudiera esquivar por completo. Sus protecciones se encendieron y quemaron mientras la niebla las devoraba capa tras capa. Jadeó de dolor al llegar a su piel, quemando sus túnicas y quemándole la carne. El daño era superficial, pero doloroso, con ronchas rojas formándose a lo largo de su brazo y costado. Agamotto usó rápidamente los vientos de Watomp. Vientos místicos estallaron de sus manos extendidas y soplaron los vapores lejos de Clea, dispersándolos antes de que pudieran causar más daño. Pero al salvarla, se dejó expuesto. Las cadenas de Shaon Kot le envolvieron, cadenas oscuras atando sus muñecas, sus tobillos, su torso. Luchó contra ellos, pero cuanto más luchaba, más apretados se volvían, y podía sentir cómo empezaban a drenar su poder, absorbiendo su energía mágica y vital. Deseaba un duelo adecuado con el gran Agamotto, habló Saduran con voz calmada a pesar de la ira que hervía bajo ella. He venido por él, su mirada no se apartó de Clea. ¿Y sigues con él? Interrupción. Abrió las manos, el gesto casi apologético. Así que te mataré primero. Rápido, si tienes suerte. Sonrió fríamente. Entonces él y yo podremos tener nuestro duelo, sin un gesto despectivo hacia ella. Distracciones. Clea pasó a la ofensiva antes de que pudiera terminar de posar. Las bandas carmesí de Kitorak estallaron de sus manos, una densa energía carmesí disparándose hacia Saduran desde 3 ángulos diferentes simultáneamente: izquierda, derecha y arriba, cortando sus rutas de escape y obligándole a bloquear o ser atado. Saduran no se movió. No levantó las manos para contraatacar. No creó escudos. Simplemente se quedó allí, observando cómo se acercaban las bandas con una expresión de interés moderado, casi aburrimiento. Luego pronunció una sola palabra. T4I. No era ninguna de las lenguas místicas que conocía, y conocía muchas, había estudiado con su madre Umar durante siglos. Esto era algo más antiguo, algo que se sentía fundamentalmente mal de escuchar. Las Crimson Bands se detuvieron en seco. Parado. Congelados en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para ellos y solo para ellos. Clea jadeó sorprendida al ver la escena. La lengua del vacío, dijo Agamotto, con lo que Clea pudo oír como un matiz de miedo. Solo lo he oído pronunciado una vez. Clea miró a Agamotto con dureza. Esto no era algo que ella conociera, ni algo que hubiera surgido en ninguno de sus estudios. Si eso preocupaba a Agamotto, era peligroso. Pocos lo recuerdan aún, coincidió Sadangu, ampliando su sonrisa con satisfacción ante su reacción. Menos aún pueden hablarlo sin ser consumidos por lo que invocan. Saduran comenzó a cantar de nuevo en la lengua del vacío. Cada sílaba se pronunciaba con cuidado, y con cada una, el aire se volvía más denso, más oscuro. N4 paréntesis de apertura 0N1. LX y 7 asterisco 01 y 00, S. R8. 239. Por 109. El hechizo lengua del vacío entró en efecto. Un fuego negro estalló de las lágrimas en la realidad que había creado. Se derramó en oleadas, extendiéndose por la superficie cristalina de la dimensión espejo. Clea alzó los escudos de inmediato, construcciones esmeralda de su anillo reforzadas con protecciones faltinianas. Agamotto erigió los escudos de los serafins, superponiendo los 3 profundas luces doradas y ardientes. El fuego negro golpeó ambas defensas simultáneamente. Y los consumió. Clea gritó al tocarla, un dolor diferente a cualquier otra que hubiera experimentado. No quemaba su carne, quemaba en su mera existencia, intentando deshacerla en el nivel más fundamental. El anillo intentó protegerla tanto como pudo con la energía que le quedaba. La única razón por la que sobrevivió fue por su naturaleza, por quienes eran su padre y su madre, pero ni siquiera eso la ayudaría si no escapaba de esto. El cuerpo de Agamotto se convulsionó mientras las llamas negras le envolvían.
Sintió que su conexión con las energías místicas de la Tierra se debilitaba, sintió que empezaba a desvanecerse. Intentó hablar, pronunciar las palabras que pudieran ayudarles a ambos. Su voz estaba tensa, debilitada por el asalto. Lo que dijo no era un hechizo de ningún grimorio, no algo fácil de enseñar. Esto era antiguo, algo que precedía incluso a las magias más antiguas. 4, 5, 7, 5, 7, 4, 5 S6, 4, 7, 5, 6, 7, 4 S6, 4, 5, 7, 6, 4, 7, 6, 4, 5, 6, 7, 4, 5 S6, 4, 7, 6, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6. Una luz blanca estalló del cuerpo de Agamotto, pura y cegadora. Se expandió en una esfera, empujando hacia atrás el fuego negro, creando una burbuja de espacio protegido a su alrededor y a Clea. ¡Ah! Gritó el hechicero supremo mientras toda la dimensión se llenaba de luz. El fuego negro siseó y retrocedió, incapaz de resistir el antiguo contrahechizo. ¡Ah! El grito de Agamotto se convirtió en un rugido de absoluta rebeldía mientras, lenta y dolorosamente, obligaba a retirar el hechizo de Saduran. Las llamas del vacío se retiraron, arrastradas por la pura fuerza del dominio místico de Agamotto, hasta que finalmente se disiparon por completo. Agamotto cayó de rodillas, jadeando. Clea estaba al borde de la inconsciencia. Saduran rió, un sonido de genuina gratitud, respeto y alegría. Y eso es por lo que quería enfrentarme a ti, Agamotto. Dijo, aplaudiendo con las manos. Un verdadero maestro de las artes místicas. Conocer el contador primordial, pronunciar palabras que preceden incluso a la magia más antigua, magnífico. Magnífico. Absolutamente magnífico. Agamotto le miró, el rostro pálido, la sangre corriéndole por la nariz. Todas esas tierras, toda esa gente, dijo, con la voz ronca. Toda esa destrucción, todo ese sufrimiento, todo eso por esto. ¿Solo para enfrentarse a mí en batalla? Sí, dijo Saduran simplemente, ampliando su sonrisa. No había igual para mí en mi universo. Estuve solo en la cima, su expresión se volvió distante, casi nostálgica, hasta que supe de ti. Pero ya te habías unido a los Visanti. Los ojos de Agamotto se abrieron al enterarse de su destino final. Saduran se dio cuenta y sonrió. Oh sí, ese habría sido tu destino aquí también, pero no, eso no ocurrirá aquí. Ahora Saduran no pudo terminar su frase porque fue alcanzado por las llamas del Faltine. El ataque fue repentino e inesperado, pillándole a mitad de frase. Clea se había recuperado y se quedó de pie con los ojos brillando de esmeralda. Saduran reaccionó al instante, moviendo las manos en un borrón. Usó los vientos de Watom contra ambos. Los vientos místicos atraparon las llamas y las dispersaron, luego continuaron hacia Clea y Agamotto con una fuerza aplastante. Los vientos los golpearon, lanzándolos hacia atrás a través de la superficie cristalina de la dimensión espejo. Entonces Saduran comenzó a recitar de nuevo en la lengua del vacío. S8, 30N9U. H8H. Clea y Agamotto intentaron atacar juntos con todo lo que tenían. Agamotto lanzó las cadenas de Kraken, las ataduras místicas disparando hacia Saduran. Clea siguió con ráfagas concentradas desde su anillo, entrelazadas con maleficios oscuros. Pero Saduran siguió cantando, su voz nunca flaqueando, las palabras de la lengua del vacío ahogando todo lo demás. ¿Por qué no usas ese anillo? Gritó Agamotto por encima de la cacofonía, esquivando un tentáculo de energía del vacío que le azotaba. Está casi sin energía. Gritó Clea de vuelta, con la voz tensa. Agamotto la miró y luego la miró a ella. Max nunca tiene ese problema. Por supuesto que no, él es el maldito Will. Clea no pudo terminar la frase porque fueron atacados por clones de Saduran que ahora habían aparecido a su alrededor. Docenas de figuras idénticas, todas cantando en perfecta sincronía, sus voces superpuestas en un coro de la lengua del vacío. N8, 01 y KX8 y 3. UIJ. 91K8S. P a octavo, 0 más y T. F igual KJ8 y más y a octavo y más y a octavo. 0 más y T. F igual KJ8 y 8 y más a octavo. 0 más y T. F igual KJ8 y más 8 y más a octavo y más 8 y más 8 y 8 y GIZ80M1. S0LJT8S. T1 y N8. Y. XF. XIH8. 0ST0. XIA8. 3 menor T y FF. MK. Fuego negro estalló de cada uno, convergiendo hacia Clea y Agamotto desde todas direcciones.
Los clones rodearon a Agamotto, formando un círculo perfecto a su alrededor, atrapándolo. N801 y KX8 y 3. UIJ. 91KH8S. P a octavo, 0 más y T. F igual KJ. Atacaron simultáneamente. Maldiciones oscuras se lanzaban desde todas direcciones a la vez, pasando por alto toda protección, cada protección, deslizándose a través de su armadura mística como si no existiera. Uno de los hechizos, una maldición especialmente feroz pronunciada en la lengua del vacío, le alcanzó de lleno en el pecho. Agamotto jadeó, abriendo los ojos de par en par por el shock y el dolor. El hechizo invadió su sistema de inmediato, volviendo su propia magia en su contra. Su estómago se reveló violentamente y se dobló en el aire, con las manos aferrándose al abdomen. Vomitó ácido. El líquido cáustico brotaba de su boca en torrentes horribles e incontrolables, quemándole la garganta y la lengua al subir. Agamotto cayó del aire, golpeándose con fuerza en la superficie sobre manos y rodillas. El ácido seguía brotando de él, acumulándose bajo él, devorando la superficie de la dimensión espejo con sonidos de siseo. Su garganta, boca y estómago estaban completamente quemados y seguían siendo devorados. Gritó, sonidos terribles de agonía resonando por toda la dimensión fracturada. La garganta le ardía, la carne dentro de su boca se ampollaba, y el ácido seguía llegando, un chorro interminable. Los clones rieron al unísono, el sonido se multiplicó y armonizó en algo de pesadilla. Agamotto. Gritó Clea. Voló hacia él desesperadamente, abandonando por completo su propia defensa. Una luz verde brillaba desde su anillo y su magia mientras creaba una esfera protectora a su alrededor, una cúpula de energía esmeralda. Los ataques posteriores de los clones impactaron en la barrera, llamas negras la envolvieron, pero ella la mantuvo por pura fuerza de voluntad, canalizando la poca fuerza que quedaba en el ring para mantenerlo estable. Cayó con fuerza junto a Agamotto, arrodillándose a su lado. Sus manos ya se movían para producir el contrahechizo. El hechizo luchaba contra ella, resistiendo, intentando mantener su agarre. Clea apretó los dientes y empujó con más fuerza, desenredando la influencia de la lengua del vacío, forzando la salida del cuerpo de Agamotto. La producción de ácido se ralentizó. Luego tartamudeó. Luego paró. Agamotto tosió violentamente, escupiendo el último resto del líquido cáustico mezclado con sangre. La sangre corría de sus labios. Su garganta estaba irritada, gravemente dañada, la carne quemada y desgarrada. Clea trabajó rápido para curarle. Era apresurado, un trabajo desesperado, tosco comparado con lo que lograría un hechizo de curación adecuado, pero lo suficientemente efectivo. Bien, raspó Agamotto, aunque su voz apenas era un susurro mientras él mismo usaba un hechizo curativo para reparar su garganta. Las risas de los clones resonaban a su alrededor, crueles y burlonas, disfrutando del sufrimiento de Agamotto. Atacaron de nuevo, y tanto Clea como Agamotto fueron empujados hacia atrás por la fuerza mientras todos los clones desaparecían. El canto había cesado. Agamotto miró desde donde yacía, solo para ver horrorizado a Saduran transformándose. Su cuerpo se expandió, sus extremidades se alargaron, su columna vertebral se extendió, su forma humana se estiró y deformó. Sus túnicas se desgarraron mientras escamas brotaban de su piel, escamas carmesí intensas, cada una grabada con runas de los antiguos Aesir. Su rostro se alargó en un enorme hocico forrado de dientes como dagas de obsidiana. Cuernos brotaron de su cráneo, curvados hacia atrás, cada uno tallado con más de esos terribles símbolos. Alas se desplegaban desde su espalda, vastas extensiones de cuero que tapaban el cielo fracturado sobre ellos, cada ala extendiéndose casi 1000 pies desde la base hasta la punta, sus membranas trazadas por venas que pulsaban con luz negra. Su cuerpo creció y creció, volviéndose serpentino, enorme, un dragón fácilmente de 500 pies desde el hocico hasta la cola. Las escamas de su cuerpo ardían con fuego carmesí, pero de su boca salió algo mucho peor. Llamas negras, llamas del vacío, el mismo fuego terrible que casi los había matado antes. Fue una transformación aterradora. La propia dimensión espejo parecía retroceder ante lo que Saduran se había convertido, las superficies cristalinas agrietándose aún más, incapaces de contener el poder puro de su nueva forma. El dragón podía manejar magia y también era resistente a la mayoría de la magia en Esdir. Saduran era casi imposible de derrotar por los usuarios de magia mientras estaba en ese estado. Sus escamas absorbían hechizos, su propia naturaleza doblaba energía mística a su alrededor. Ahora es casi inmune a todas las formas de magia, dijo Clea mientras contemplaba en qué se había convertido Sarangu.
Ahora es imposible vencerle con magia. Nada es imposible, dijo Agamotto. Rugió Saduran, que se convirtió en risa, el sonido retumbando como un trueno. Es hora de terminar esto, Agamotto. La voz de Saduran retumbó. Y tú también, chica. Desató su aliento de fuego sobre ellos. Llamas negras estallaron de sus enormes fauces en un torrente, un río de fuego vacío que parecía interminable, consumiendo todo a su paso, convirtiendo las superficies de la dimensión espejo en nada donde quiera que tocaran. Clea y Agamotto esquivaban desesperadamente, volando en direcciones opuestas. Agamotto alzó escudos, los escudos de los Serafín superpuestos a 6 de profundidad, reforzados con las bandas carmesí de Qitorak tejidas en una barrera. Las llamas negras impactaron, y los escudos se rompieron al instante, añicos como cristal, la magia protectora incapaz de resistir el hambre del vacío. Se lanzó, rodó y creó otro portal por el que escapar. Clea usó su anillo para crear escudos, pero estos también se disolvieron al contacto con las llamas negras. Voló desesperadamente a través de los planos fracturados de la dimensión espejo, zigzagueando entre superficies reflectantes, intentando adelantarse al asalto implacable. Saduran arrasó la dimensión, su enorme figura se enroscaba y golpeaba, sus alas enviando vientos huracanados con cada latido. También usaba magia en su forma de dragón, lanzando hechizos mientras escupía fuego, atacando tanto con fuerza física como con poder místico. Planos cristalinos se rompieron bajo sus garras. El vacío seguía filtrándose por las grietas. Agamotto notó cómo la dimensión parecía colapsar sobre sí misma debido al uso de la lengua del vacío por parte de Saduran y esta transformación, ahora sobrecargada por esa magia prohibida. La dimensión espejo no pudo soportar el peso de lo que Saduran se había convertido. Deberíamos dejarle aquí para que muera cuando se derrumbe. Gritó Clea mientras evitaba por poco otra ráfaga de llama negra. No. Contraatacó Agamotto, esquivando un golpe de la enorme garra de Saduran. Debemos matarlo. Sin duda escapará, y no podemos permitir que entre en nuestro mundo en Esdir. El ataque continuó mientras Saduran se burlaba de ellos. ¿Es esto lo mejor que puede hacer el gran hechicero supremo? Rugió, su voz temblando la realidad fracturada a su alrededor. ¿Correr? ¿Esconderme? ¿Dónde está tu poder, Agamotto? ¿Dónde está el poder del gran hechicero supremo, hijo de Ostur? Volvió a escupir fuego, un haz concentrado que atravesaba la dimensión como un cuchillo en papel. Agamotto apenas logró escapar, creando un portal en el último segundo. Necesitamos un plan. Le gritó a Clea. Clea estaba en medio de la defensa, creando escudos esmeralda que le daban segundos antes de disolverse, cuando la idea le vino. La canalización de Qitorak. Gritó de vuelta, esquivando otra ráfaga de fuego del vacío. ¿Qué? Dijo Agamotto, momentáneamente distraído. Tuvo que levantar otro escudo cuando la cola de Saduran azotó el espacio donde había estado flotando. Es la única manera. Insistió Clea, su anillo brillando mientras creaba un martillo constructo para desviar un rayo mágico que Saduran había lanzado. No se puede usar. Protestó Agamotto, con la comprensión que se apoderaba de horror. No hay un conducto en el multiverso que pueda contener sí que la hay. Interrumpió Clea. Y puedo hacerlo. Agamotto esquivó otro ataque, con los ojos muy abiertos. ¿Puedes? ¿Has dominado su poder? No. Admitió Clea, esquivando por poco las mandíbulas de Saduran cuando se cerraron de golpe donde ella había estado suspendida un momento antes. Tengo una teoría. Una teoría. La voz de Agamotto se alzó incrédula incluso mientras lanzaba los vapores de Baltor para oscurecer la visión de Saduran por un momento. ¿Quieres usar el hechizo más poderoso del Señor del Olvido, un hechizo que ni siquiera puede contenerse en nuestro plano de existencia, según una teoría? Sí. Gritó Clea, mostrándole el anillo en su dedo. La luz esmeralda parpadeó débilmente, pero seguía ahí. Agamotto miró el anillo, luego a ella, sintiendo cómo la comprensión le inundaba. Oh. Oh. Necesito tiempo. Dijo Clea. Agamotto suspiró profundamente, un sonido de resignación y determinación mezclados. Pensé que dirías eso. Desató un ataque devastador sobre Saduran, combinando las llamas de los Faltine con los rayos de Baltak y los 7 soles de Cinibus a la vez. El asalto combinado golpeó al dragón de frente, obligando a la enorme criatura a retroceder. Entonces Agamotto voló hacia Saduran, desviando la atención del dragón de Clea mientras ella volaba en dirección contraria para prepararse. «Ven, bestia», gritó Agamotto. «Enfrentaos al hechicero supremo». Agamotto luchó contra Saduran con todo lo que tenía.
Los hechizos llegaban lentamente, cada invocación era una agonía mientras su garganta aún dolía, su boca ardía y ardía por el ácido. Pero aún así se mantuvo firme, negándose a ceder, negándose a darle al dragón ni un momento de respiro. Lanzó los rayos de Baltac, relámpagos ámbar que golpearon las escamas del dragón con una fuerza atronadora. Saduran rugió y contraatacó con llamas negras, pero Agamotto ya se movía, creando portales para reposicionarse, atacando desde nuevos ángulos. Sobre ellos, Clea estaba creando una construcción enorme. La luz esmeralda comenzó a caer sobre todos ellos mientras tomaba forma, una enorme construcción en forma de un gran cubo, que crecía con cada segundo que pasaba. Saduran se dio cuenta e intentó atacar a Clea. Se lanzó hacia arriba, batiendo las alas, llamas negras acumulándose en sus enormes fauces. Pero antes de que pudiera liberarlos, Agamotto comenzó a atraparle en las bandas carmesí de Kitorak. Fue una tarea enorme. Las bandas se materializaron alrededor de las extremidades del dragón, gruesas ataduras de pura fuerza mística. Saduran rompió la primera serie con fuerza bruta, sus músculos se estremecían bajo las escamas carmesí. Pero Agamotto las creó una y otra vez, superponiendo las bandas, multiplicándolas. Más bandas se enrollaron alrededor de las alas de Saduran, impidiéndole volar. Más alrededor de su cola, inmovilizándola contra el suelo fracturado. Más alrededor de su cuello, tirando de su enorme cabeza hacia abajo. Saduran se agitó, sus rugidos sacudiendo la dimensión, pero Agamotto no cedió. Lo puso todo en mantener las bandas. Cada vez que hablaba, la sangre brotaba de su boca en masas, pero eso nunca le impidió tejer el hechizo. El dragón estaba siendo sujetado, apenas, mientras Clea completaba su gigantesca construcción arriba. Lo que estés haciendo no podrá detenerme. Rugió Saduran. Mefisto ya ha ganado. Ya habría conseguido su premio. Los ojos de Agamotto se entrecerraron incluso mientras creaba otra capa de bandas. ¿Qué planea Mefisto? Saduran solo se rió y estalló con renovada furia. Las bandas carmesí se tensaron, algunas se rompieron bajo el asalto, obligando a Agamotto a reemplazarlas inmediatamente. Sobre ellas, el anillo de Clea le advirtió. Advertencia. Reservas de energía alcanzando niveles críticos. 2% restante. Clea lo ignoró mientras terminaba la construcción y comenzaba a crear el hechizo en su interior, la canalización de Kitorak. Fue un hechizo que hizo salir una parte del propio Kitorak. Energía dorada roja comenzó a reunirse dentro de la estructura esmeralda, creciendo, los dos colores girando juntos. Agamotto levantó la vista, vio lo que hacía y abrió inmediatamente un portal. Él atravesó y apareció a su lado, flotando en el aire cerca de la enorme construcción. Lo haré, dijo con firmeza, su voz dañada apenas un susurro. Sujetarle. Clea asintió y se lanzó. Usó toda la fuerza que quedaba en el ring para crear una enorme construcción de martillo, el arma esmeralda fácilmente de 200 pies de largo. Luego lo imbuyó con el hechizo más poderoso que conocía, las llamas de la Faltine en su forma más pura y concentrada. El martillo ardía con fuego blanco dorado envuelto en luz verde. Clea descendió hacia donde Saduran luchaba contra las bandas carmesí, volando cada vez más rápido, el martillo se retiró para un golpe devastador. Ella le golpeó. El impacto fue catastrófico. El martillo impactó en el cráneo de Saduran con tal fuerza que todo el reino tembló. Ondas expansivas se propagaron desde el punto de impacto, destrozando planos cristalinos a lo largo de millas en todas direcciones. La cabeza del dragón fue hundida en el suelo. Saduran rugió de dolor y furia, pero el golpe le dejó aturdido. Arriba, Agamotto trabajaba. Canalizó el hechizo de Kitorak en la construcción esmeralda. La construcción tembló violentamente, aparecieron grietas en su superficie, la estructura apenas podía contener la inmensa energía mística que se le imponía. La luz dorada rojiza dentro se volvió más brillante, más intensa, aumentando hacia la masa crítica. Abajo, Clea y Saduran luchaban directamente bajo la construcción. El dragón se había recuperado de su ataque y atacaba con renovada desesperación. Llamas negras brotaron de sus fauces. Sus garras se extendieron. Su cola se giró de golpe, intentando atraparla. La construcción sobre ellos brillaba como un segundo sol ahora, tan brillante que dolía mirarla directamente. Clea. Gritó Agamotto. Muévete. La enorme garra de Saduran la agarró. Sus garras se enroscaron alrededor de su cuerpo, aplastando, apretando. Clea gritó al sentir cómo se le crujían las costillas, mientras la fuerza del dragón amenazaba con pulverizarla por completo. El constructo disparado.
Un haz de luz dorada roja estalló hacia abajo, canalizando y enfocando todo el poder de la energía dimensional de Kitorak a través del conducto. Clea explotó en poder, tanto magia como la última energía que quedaba en el ring, liberándose de Saduran. Creó un portal en el último instante posible. El portal se abrió justo a su lado, y cayó justo cuando Saduran se dio cuenta de lo que ocurría e intentó seguirla. El haz impactó en Saduran con toda su fuerza catastrófica. El impacto fue indescriptible. El dragón fue alcanzado por el poder de Kitorak. Sus escamas, que desviaban cada hechizo lanzado, no ofrecían protección contra esto. El haz atravesó su cuerpo como si fuera de papel. Gritó Saduran. ¡Ah! ¡Ah! Su rugido se cortó cuando el haz se intensificó, la luz dorada roja consumiéndole por completo. Su forma de dragón comenzó a desintegrarse, las escamas vaporizándose, la carne quemando, los huesos convirtiéndose en cenizas. Todo el reino fue engullido cuando Agamotto arrastró a una Clea inconsciente fuera de la dimensión, que se desmoronó completamente sobre sí misma. Comentario 20. Votar 2 restantes. Capítulo 71. Vengadores contra Maestros del Mal. PT8. Así que el hijo se une a su padre, dijo Uranos divertido mientras veía a Thor volar junto a Odín. El dios del trueno cayó con fuerza, Mjolnir apretando con fuerza en su mano, los relámpagos chisporroteando alrededor de su cuerpo. Miró entre su padre y el antiguo Eterno, contemplando la escena, el campo de batalla quemado y destrozado, la forma maltrechada pero desafiante de Odín. No deberías estar aquí, chico, dijo Uranos con una risita. Pero no importa. Te mataré igual que maté a las otras 20 variantes tuyas que he matado a lo largo del multiverso. Tu muerte no será diferente a la de ellos. Breve, violenta y, en última instancia, sin sentido. Thor miró a Odín, luego de nuevo a Uranos, con la confusión clara en su joven rostro. ¿Hijo? Se rió nervioso, el sonido tenso. Nunca he visto a este hombre en mi vida, dijo, sin querer que Clea se enfadara con él por interrumpir el paso del tiempo. Ya tenía miedo de lo que ella le haría ahora que había conocido a una versión más joven de su padre. Los ojos de Odín estudiaron a Thor con atención, algo cambiando en su expresión. Sé quién eres, chico. Has llegado como Richard C. Stark, ¿verdad? De otro universo. Los ojos de Thor se abrieron de par en par por la sorpresa. Tony y Richards también están aquí. Apretó con más fuerza el agarre sobre Mjolnir. También vengaremos tu mundo, dijo Odín, su voz cargada de un solemne juramento. Su expresión se suavizó un poco. Y siento lo que le pasó. Thor estaba más confundido ahora, frunciendo el ceño. ¿Mi mundo? Negó con la cabeza. No pasó nada. Clea y yo solo estábamos por mucho que me encantaría ver continuar este dulce y auspicioso encuentro, interrumpió Uranos, con un tono cargado de burla, nosotros señaló a Odín con uno de sus rompetormentas, estábamos en medio de algo. Su sonrisa se ensanchó, mostrando los dientes. Supongo que con la llegada del dios del trueno, solo hace que todo sea más interesante. Su expresión cambió, volviéndose más oscura y depredadora. Voy a hacer que veas cómo mato a tu hijo, le dijo a Odín. Odín lanzó un grito de guerra que resonó por el campo de batalla y cargó contra Uranos, continuando la batalla con renovada furia. Thor le siguió, igual de enfadado. Un relámpago estalló alrededor de su cuerpo mientras volaba hacia adelante. Uranos blandía a sus gemelos rompetormentas, las hachas cantando en el aire mientras atacaba a ambos. Las armas se movían en arcos mortales, cada golpe lo suficientemente potente como para cortar montañas. Thor, que era más fuerte que Odín, podía seguir el ritmo mejor, su superior fuerza física le permitía bloquear y contraatacar los golpes. Pero Odín se defendió bien, aunque era más lento, debilitado por las heridas que había sufrido en la batalla hasta ahora. Lucharon como uno solo, coordinándose instintivamente a pesar de nunca haber luchado juntos así antes. Thor golpeó alto mientras Odín golpeó bajo. Odín fingió a la izquierda mientras Thor atacaba por la derecha. Cuando Uranos se centraba en uno, el otro aprovechaba la apertura. Era un espectáculo hermoso en su violencia. Atacaron juntos a Uranos, ejecutando combinaciones devastadoras que hicieron retroceder al Eternal. Thor lanzaría a Mjolnir, golpeando la guardia de Uranos y forzándole los brazos hacia arriba. En ese instante, Odín barrió bajo con un golpe potenciado por rayos que alcanzó las piernas de Uranos. Mientras el Eterno tambaleaba, Thor atrapó al regreso de Mjolnir y lo derribó sobre el hombro de Uranos, mientras Odín atacaba desde el lado opuesto. Por ese momento, Uranos estaba impotente, incapaz de defenderse de su asalto sincronizado.
A Thor le gustó muchísimo. Nunca antes había peleado con su padre así, como iguales. Aunque el Thor antes de Odín era mucho más experimentado y mayor, seguía siendo una experiencia extraña. Había alegría en ello, pura y sencilla, a pesar de las circunstancias desesperadas. Ja. ¿Lo viste, padre? Thor se rió cuando uno de sus golpes combinados hizo que Uranos retrocediera tambaleándose. Bien hecho, chico, sonrió Odín con ferocidad. Me gustó ese ataque giratorio que hiciste. Uranos se recuperó, su fisiología eterna curando el daño que habían infligido con gran rapidez. En cuestión de momentos, volvió a estar con toda su potencia y atacó de nuevo con renovada ferocidad. Pero incluso con toda su fuerza, no pudo superar su coordinación. Odín y Thor pasaron a la ofensiva, sus ataques fluyendo juntos con creciente fluidez, sus tácticas se refinaban con cada intercambio. Lo que había empezado como coordinación instintiva evolucionó en algo más, una sincronización perfecta nacida de la sangre compartida y el instinto guerrero. El Eterno gruñó frustrado mientras era rechazado una y otra vez. Excelente golpe. Odín elogió mientras el Mjolnir de Thor alcanzaba a Uranos en la mandíbula, haciendo girar al Eterno. Gracias, padre. Thor sonrió ampliamente mientras lanzaba Mjolnir a Uranos, que intentó atraparlo, pensando en usarlo contra ellos. Su mano se cerró alrededor del pomo y no pasó nada. El martillo no se detuvo, y Uranos fue arrastrado con él. No eres digno, Eterno. Thor gritó mientras llamaba a Mjolnir de vuelta. Uranos soltó cuando volvió. Uranos cayó y cayó de pie. Los miró a ambos, la fanfarronería anterior desaparecida, reemplazada por la rabia y la frustración. Basta. Gruñó Uranos. Thor y Odín intercambiaron una mirada, asintieron una vez y actuaron como uno solo. Levantaron sus Mjolnir simultáneamente. Relámpagos se acumularon alrededor de ambos, llamados desde las nubes de tormenta que se habían formado durante la batalla. La electricidad se arqueó entre ellos, creciendo, amplificando, las dos fuentes de trueno divino alimentándose mutuamente. Un ataque combinado de rayos estalló de sus Mjolnirs, dos rayos gemelos que se fusionaron en un solo rayo catastrófico de puro poder. La explosión fue gigantesca, fácilmente de 15 metros de ancho, tan brillante que volvió el campo de batalla blanco, tan poderosa que el aire mismo se ionizaba y quemaba. Impactó directamente a Uranos. El Eterno gritó mientras millones de voltios recorrían su cuerpo. Su carne carbonizada, su armadura derretida, su fisiología eterna llevada al límite absoluto intentando sobrevivir al asalto. El rayo no solo le cayó a él, fue sostenido, un rayo continuo que duró varios segundos, cada uno una eternidad de agonía. Cuando finalmente terminó, Uranos cayó. Cayó al suelo con fuerza, humo saliendo de su cuerpo, su armadura agrietada y ennegrecida, su piel ampolla y quemada. No se movió. Victoria. Gritó Thor, levantando a Mjolnir en alto. Lo conseguimos, padre. La victoria es nuestra. Odín se rió a pesar del agotamiento. Sí. Sí, lo hicimos, chico. Su celebración fue breve, ya que Uranos se levantó de nuevo del cráter que se había formado por el asalto relámpago. Se puso de pie tambaleante, su cuerpo regenerándose tras el ataque, las quemaduras sanando lentamente, aunque no tan rápido como antes. Quizá una más, dijo Thor, con un tono menos seguro ahora, y terminará. Odín asintió con gravedad. De acuerdo. Terminamos esto ahora. Se prepararon para atacar de nuevo, alzando sus armas y llamando a relámpagos de nuevo. Uranos llamó a los Stormbreakers hacia él. Las hachas gemelas volaron por el aire y cayeron en sus manos abiertas. Luego, casi ceremonialmente, los dejó caer al suelo. Cayeron con golpes pesados. Esperaba no necesitar esto, dijo Uranos, con voz de reticencia y un toque de vergüenza. Pero supongo que 2 contra 1 no es del todo justo, ¿verdad? Una luz roja recorría sus manos, extendiéndose por sus brazos. Algo apareció detrás de Uranos, materializándose de la nada, invocado de dondequiera que lo hubiera escondido. Thor lo reconoció de inmediato. No, susurró, con el horror claro en la voz. El blindaje de destructores. Medía 3 metros de altura, una armadura enorme. El metal era oscuro, casi negro, grabado con runas que brillaban en dorado. El casco carecía de rasgos, salvo por una estrecha rendija horizontal donde estarían los ojos, y de esa rendija brillaba una luz naranja. La armadura era a la vez hermosa y terrible, líneas elegantes que de algún modo transmitían una amenaza abrumadora. ¿Qué es eso?, preguntó Odín, mirando la enorme armadura. La armadura del destructor, dijo Thor, con la voz tensa por el miedo.
Protege el tesoro de Asgard. Es uno de los artefactos más poderosos jamás creados. Lo hiciste con el único propósito de luchar. Thor se detuvo, sin querer revelar más. Joder, dijo Odín, imitando inconscientemente a Max. La armadura se abrió. La placa del pecho se partió como una flor en flor, revelando una oscuridad hueca en su interior. Luego empezó a derretirse, el metal sólido se volvió líquido, fluyendo como mercurio. La armadura fundida se lanzó hacia Uranos, extendiéndose hacia él. Uranos gritó al comenzar la transformación. El metal líquido fluía sobre su cuerpo, cubriéndole centímetro a centímetro. Era claramente agonizante. Su piel ardía donde el metal tocaba mientras el destructor se fusionaba con su carne. La armadura le rodeaba los brazos, las piernas, el torso. El casco cayó por encima de su cabeza al final, y su último grito se cortó cuando su rostro quedó cubierto, sus rasgos desaparecieron bajo la máscara sin rasgos. Padre e hijo intentaron atacar. Cargaron hacia adelante, martillos en alto. Pero antes de que pudieran alcanzarle, una explosión estalló desde la forma transformada de Uranos que los alcanzó a ambos y los lanzó hacia atrás. Rodaron por el campo de batalla, estrellándose contra el suelo a decenas de metros. Cuando miraron hacia arriba, la transformación estaba completa. Allí estaba el Uranos, completamente encerrado en la armadura de destructores. La parte delantera del timón se abrió para revelar el rostro de Uranos, sus ojos brillando con energía dorada, el mismo poder que el destructor. Se miró a sí mismo, flexionó las manos cubiertas de metal y se rió. Luego se movió, tan rápido que ni Thor ni Odín podían verlo. Un momento estaba de pie donde la transformación se había completado. Al siguiente, estaba entre ellos. Su puño izquierdo le clavó el estómago a Thor. Su puño derecho golpeó el estómago de Odín al mismo tiempo. Los impactos fueron perfectamente sincronizados, realizados con toda la potencia del blindaje de destructores y la propia fuerza de Uranos. A ambos se les cortó el aire al instante. Los ojos de Thor se abrieron de par en par, su boca se abrió en un jadeo silencioso mientras todo el aire se le escapaba de los pulmones. Los ojos de Odín se abrieron de par en par, incapaz de respirar, incapaz de hacer otra cosa que sentir la agonía aplastante en su abdomen. Ambos fueron levantados por la fuerza de los golpes y lanzados en direcciones opuestas. Ahora es una pelea justa. Bam. 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 Ghost atacó a Apocalipsis con toda su furia. Cada puñetazo estaba impulsado por el dolor, por la rabia, por el fuego carmesí infernal que ahora ardía en su interior. Sus puños se movían en un borrón, demasiado rápido para contar, cada impacto liberando otra onda expansiva, otra explosión de fuerza. Apocalipsis, por primera vez en la batalla, resultó herido. La piel gris azulada del antiguo mutante ardía donde el fuego infernal de Ghost la tocaba, las llamas carmesí atravesando sus defensas. Su cuerpo, que había crecido hasta 9 metros de altura, empezó a volver a su forma normal, encogiéndose rápidamente mientras su concentración se rompía bajo el asalto implacable. ¡Ah! Ghost gritó. Realizó un ataque devastador, reuniendo todo su poder en un solo punto alrededor de su puño y clavándolo en el cráneo de Apocalipsis con suficiente fuerza para agrietar la tierra bajo ellos. El impacto creó un cráter dentro de otro, y la cabeza de Apocalipsis se echó hacia atrás tan violentamente que casi le dejó inconsciente. Atsuri se unió. La pantera negra saltó alto, Gram ardiendo con fuego fénix en sus manos. Bajó, intentando atravesar a Apocalipsis en el pecho. Nur usó su telequinesis para mantener a Apocalipsis inmovilizado en el suelo, manteniendo al tirano en su sitio para que el golpe de Atsuri acertara. Los ojos de Apocalipsis brillaron en azul, y simplemente desapareció bajo la tierra, su cuerpo derritiéndose y uniéndose con la propia tierra. Su forma se licuó, fluyendo por grietas y fisuras, fundiéndose con tierra y piedra. Gran golpeó donde había estado una fracción de segundo antes, la hoja encubierta de Fénix hundiéndose profundamente en la tierra vacía. ¿Dónde se ha ido?, preguntó Ghost. Las llamas carmesí a su alrededor ardían con más intensidad. Los tres estaban preparados, mirando en todas direcciones. Esperaron, tensos, escaneando el campo de batalla, que se desmoronaba como si toda la costa se hundiera en el océano. El suelo permaneció quieto. El aire estaba en silencio salvo por el crepitar de las llamas de Ghost. Comenzó a formarse una niebla. Apareció de la nada, formándose en el aire a varios metros de distancia. La niebla giraba y se condensaba, adoptando una vaga forma humanoide.
La niebla avanzó con gran velocidad, intentando abrirse paso en la boca de Hatsuri, su nariz y sus orejas intentando invadir su cuerpo desde dentro. Hatsuri reaccionó al instante. Usó a Gram en un movimiento circular, girando la hoja alrededor de su cuerpo. Las llamas del fénix que emanaban de la espada creaban una barrera de fuego cósmico, y donde la niebla tocaba esas llamas, se retiraba como si se hubiera quemado. El fuego del fénix hirió a Apocalipsis incluso en su forma intangible. La niebla se retiró, retrocediendo de la barrera y reformándose a varios metros. Apocalipsis ahora estaba en su estado normal. Miró hacia donde había muerto el duende fantasma. «Has matado al perro rabioso», dijo Apocalipsis, con un tono cargado de desprecio mezclado con lo que podría haber sido un respeto a regañadientes. «Esa criatura enloquecida, esa patética burla de un gran poder, ¿y crees que derrotarle te califica como mi igual?» Sonrió. El duende no era nada. Una herramienta. Desechable. Una locura. Tú pusiste fin a su sufrimiento, nada más. Su forma se movió ligeramente, los músculos se tensaron bajo su piel mientras el poder se acumulaba a su alrededor una vez más. «Pero yo soy Apocalipsis». Su voz se endureció. «No sobrevivirás a mí». Apocalipsis miró a Hatsuri. Los ojos del antiguo mutante brillaron con luz azul mientras su mente chocaba con la de Hatsuri como un ariete. El asalto psíquico fue brutal e invasivo, intentando romper la mente de la pantera negra, destrozar su sentido del yo, reducirlo a una cáscara. Pero la mente de Hatsuri estaba protegida. Su naturaleza como pantera negra, como campeón de Bast, proporcionaba una defensa inherente. Más allá de eso, estaba su extenso entrenamiento con Agamotto y Fireair. Todos los Vengadores habían pasado por ejercicios de fortificación mental, aprendiendo a construir barreras y resistir cualquier ataque psíquico. Las protecciones mantenidas. Pero el ataque de Apocalipsis fue lo suficientemente inmenso como para abrumar incluso esas considerables defensas, rompiendo algunas capas, y eso fue suficiente. Hatsuri gritó. ¡Ah! Era un sonido de agonía cruda, un grito arrancado de alguien que experimentaba un dolor más allá de lo físico. Sus manos volaron a la cabeza, Gran cayendo de su agarre mientras se agarraba las sienes. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas, todo su cuerpo temblando, temporalmente fuera de la batalla mientras luchaba contra la invasión de su mente. Ghost atacó inmediatamente. Recogió a Gran del suelo donde Hatsuri lo había dejado. Cargó contra Apocalipsis, el fuego carmesí infernal que rodeaba su cuerpo mezclándose con el fuego dorado del fénix de la espada, creando una aterradora combinación de poder cósmico. Nur le siguió, volando por el aire, con energía telequinética reunida alrededor de sus manos, preparándose para atacar. Pero Apocalipsis usó su telequinesis para alejarlo. Nur fue lanzado hacia atrás con gran fuerza. El joven mutante salió volando, rodando de un lado a otro, recorriendo kilómetros antes de estrellarse finalmente contra la tierra lejana, demasiado lejos para reincorporarse inmediatamente a la lucha. Apocalipsis centró toda su atención en Ghost. El espíritu de la venganza se acercó y comenzó a usar a Gram, golpeando con la hoja envuelta en llamas. El bosque a lo lejos empezó a arder por los incendios que estallaban en Gram con cada golpe, pero ninguno alcanzó a Apocalipsis, que empezó a teletransportarse fuera de los ataques. La hoja se balanceaba hacia su cuello y él desaparecía, reapareciendo a 3 metros de distancia. Ghost giraría y golpearía su nueva posición, y Apocalipsis se teletransportaría de nuevo, parpadeando hasta desaparecer justo antes de que las llamas y la hoja pudieran tocarle. Esto continuó en una danza mortal. Ghost atacaría donde Apocalipsis reapareciera, los instintos de combate del espíritu de la venganza le permitían predecir y reaccionar más rápido que el pensamiento. Apocalipsis se teletransportaba fuera del peligro en el último instante posible, manteniéndose siempre justo delante de la espada. Pero cada vez que Apocalipsis reaparecía, podía atacar a Ghost. Pequeñas ráfagas de energía estallaron de sus manos o de sus ojos haces concentrados que impactaron en el cuerpo de Ghost. No fueron suficientes para herir gravemente al espíritu de la venganza, pero poco a poco le debilitaron y hicieron que Ghost se enfadara aún más de lo que ya estaba, lo cual parecía imposible dado el furia que ya lo impulsaba. Ghost cambió de táctica. Comenzó a bombardear a Apocalipsis con fuego infernal combinado y el fuego del fénix dentro de Gram. Apocalipsis, para sorpresa de Ghost, enfrentó los ataques de frente con una sonrisa. ¿Eso es todo?, preguntó el primer mutante, manteniéndose firme mientras las llamas se abalanzaban hacia él. Entonces su cuerpo cambió. Se abrieron agujeros en el torso de Apocalipsis, su pecho, sus hombros.
El fuego pasó sin hacer daño y golpeó el vasto océano detrás de él. El cuerpo de Apocalipsis se selló al instante, los agujeros cerrándose como si nunca hubieran existido. Se teletransportó junto a Ghost antes de que el espíritu de la venganza pudiera reaccionar. Su puño, brillando con energía azul, golpeó el cráneo de Ghost con una fuerza tremenda. El golpe hizo que Ghost tambaleara. Apocalipsis seguía atacando, sus puños moviéndose en un borrón, cada golpe respaldado por su fuerza y proyección de energía mejoradas. Le dio un golpe en las costillas, la mandíbula, el pecho, una ráfaga implacable que le empujó hacia atrás. Replicó Ghost, abriendo la boca y lanzando fuego infernal directamente a la cara de Apocalipsis desde corta distancia. Pero Apocalipsis la redirigió antes de que pudiera alcanzarle, su mano moviéndose en un gesto amplio que dobló la trayectoria del fuego, luego absorbió su energía, el fuego infernal fue absorbido por su cuerpo, consumido y convertido en poder que podía usar. La devolvió a Ghost. Ghost fue lanzado hacia atrás, golpeando el suelo con fuerza. Las llamas carmesí parpadeaban alrededor de su cráneo ennegrecido. Intentó levantarse, pero Apocalipsis se teletransportó cerca, su mano derecha brillando con un poder que se acumulaba hasta niveles devastadores. Cuando sintió que era suficiente, golpeó a Ghost directamente en la cara. Y otra vez. Y otra vez. El cuerpo de Ghost se estremecía con cada impacto, el fuego infernal a su alrededor parpadeando y debilitándose bajo el asalto sostenido. Desde el bosque en llamas, Nur salió volando, cargando de nuevo hacia el campo de batalla. Apocalipsis levantó la mano casi con naturalidad. Nur se detuvo en el aire, congelado por una fuerza telequinética mucho mayor que la suya. Luchó, sus poderes luchando por liberarse, pero era como intentar mover montañas con las manos desnudas. Tú quédate ahí, dijo Apocalipsis con calma, sin siquiera mirar a Nur, su atención aún centrada en el fantasma caído mientras manipulaba el suelo bajo el espíritu de la venganza. La tierra abrió una manipulación controlada de la materia. La tierra y la piedra se volvieron líquidas bajo el control molecular de Apocalipsis, fluyendo como agua. Ghost se hundió en él, el suelo lo engullía y lo arrastraba hacia abajo. La tierra se solidificó a su alrededor mientras descendía, enterrándolo profundo, kilómetros bajo tierra. Por fin, dijo Apocalipsis, sacudiendo las manos. Apocalipsis se volvió para mirar a Nur y lanzó inmediatamente un asalto psíquico. El ataque mental fue abrumador, infinitamente más poderoso que lo que había usado contra Achuri. Este era todo el poder psíquico de Apocalipsis centrado en un solo objetivo. Nur perdió el conocimiento al instante. Nur despertó en un desierto muy familiar. La arena se extendía sin fin en todas direcciones, las dunas subían y bajaban bajo un sol implacable. El calor era opresivo, exactamente como lo recordaba. Este era uno de los lugares más comunes donde los tormentadores de arena acampaban bajo el liderazgo de Baal, cerca de un pequeño manantial en lo profundo de una cueva cercana. Una voz vino desde detrás de él. Ah, recuerdos. Nur se giró y vio a Apocalipsis de pie allí. Se dio cuenta inmediatamente de que Apocalipsis estaba dentro de su cabeza. ¿Cómo? Pensó desesperado. Tenía la mente más fuerte entre los Vengadores, le había dicho Agamotto. Sé lo que piensas, dijo Apocalipsis, respondiendo a la pregunta no dicha de Nur. Somos iguales, en Sabanur. Sonrió, y había algo casi paternal en ella, algo que le ponía la piel de gallina a Nur. Sí, tienes una mente bastante poderosa. Yo también cuando tenía tu edad. Dio un paso más cerca. Y conozco mi mente al dedillo y por fuera. Nur se enfadó, la furia reemplazando el miedo momentáneo. Intentó sacar a Apocalipsis de su mente. No, no, dijo Apocalipsis, completamente indiferente al intento de Nur. Hablamos primero. Luego veremos qué pasa después, continuó Apocalipsis, con voz calmada. Lo que venga después depende de cómo termine esa conversación. Apocalipsis caminó junto a Nur, que retrocedió instintivamente. Mírate, dijo Apocalipsis, con la voz cargada de decepción y desprecio. Tanto potencial. Tanto poder. Y sin embargo lo malgastas en debilidad. Escupió la última palabra como una maldición, como algo asqueroso en su boca. Nur no respondió. Tu camino ha sido interrumpido, continuó Apocalipsis, comenzando a rodear a Nur como un depredador acechando a una presa herida. He conocido a muchas de nuestras variantes a lo largo del multiverso en Sabanur en 1000 formas diferentes, a través de 1000 líneas temporales distintas. Algunos han fracasado, sí. Pero ninguno como tú. Se detuvo, mirando directamente a Nur. Has corrompido tu propósito, permitido que débiles te dominen.
Escupió de nuevo, el gesto desdeñoso. Han envenenado tu mente con sus suaves filosofías, sus patéticos ideales de igualdad y compasión. Todo el mundo mental cambió. El desierto se disolvió, reemplazado por otra cosa, el mundo de Apocalipsis, su tierra. La visión que se materializó a su alrededor fue aterradora. Esta era la era del Apocalipsis, un mundo distópico donde la filosofía de Apocalipsis se había implementado completamente, perfectamente, sin piedad ni restricción. Era una sociedad de castas brutal, con mutantes en la cima y humanos en la base. Los más fuertes vivían en ciudades relucientes de tecnología avanzada, sus vidas eran de absoluto lujo y poder. Estos eran los mutantes alfas cuyas habilidades los marcaban como evolutivamente superiores, dignos de gobernar. Por debajo de ellos estaban los mutantes menores, aquellos con habilidades más débiles, poderes menos impresionantes. Servían a los alfas, agradecidos de poder existir en este nuevo orden mundial. Trabajaban en fábricas, en cargos administrativos, en puestos de mando intermedio dentro de la jerarquía. Sus vidas eran limitadas pero tolerables, mejor que la alternativa. Y luego estaban los humanos. Los humanos eran objetivos frecuentes de matanzas y experimentos genéticos, y gozaban de poca o ninguna protección legal bajo la ley de Apocalipsis. Eran ganado, recursos, sujetos de prueba. La visión mostraba corrales donde los humanos eran mantenidos como ganado, esperando su turno en los laboratorios. Mostraba fosas comunes donde los débiles, los enfermos, los indeseables habían sido eliminados tras experimentos fallidos. Mostraba niños arrebatados a sus padres, clasificados por potencial genético, los prometedores guardados para programas de cría, mientras que el resto eran, descartado. Nur se horrorizó por ello. Quizá hace 2 décadas, cuando era más joven, más enfadado, amargado con el mundo que no le había dado más que sufrimiento, quizá entonces podría haber estado de acuerdo con esa visión, lo que las enseñanzas de Baal Enel podrían haber llegado a ser. Los fuertes sobreviven, los débiles se alejan. Pero el hombre en el que ahora se había convertido... No. Estaba horrorizado. Le horrorizaba aún más el hecho de que Max supiera de esto. Max había visto ese futuro potencial, había sabido en qué podía llegar a ser, qué camino habría recorrido si lo hubieran dejado a su suerte. Max sabía que Nur llevaba la semilla de ese monstruo dentro de sí. Y aún así, Max seguía confiando en él, le había mostrado un camino mejor, le había llamado amigo hermano y seguía creyendo en quién podía elegir ser un Ensabanur, en lugar de en quien el destino decía que sería. Esto es lo que construí, dijo Apocalipsis con orgullo, señalando la visión distópica que les rodeaba. Un mundo donde los fuertes no estén encadenados por la debilidad de los inferiores. Donde la evolución no se ve frenada por el sentimiento, sino por la patética noción de que toda vida tiene el mismo valor. Esto es la perfección, Ensabanur. Esto es lo que estamos destinados a crear. Atravesó la visión, y esta cambió para mostrar más de ese mundo. Poder, Ensabanur, dijo Apocalipsis, ahora de pie junto al joven mutante, hablando casi suavemente, como un profesor a un estudiante prometedor. Tienes el potencial de ser el mejor de todos nosotros. Quizá incluso un igual para mí. Y entiende, no todos somos iguales en el multiverso. La mayoría de las variantes que he encontrado eran débiles, perdidas frente a versiones inferiores de nuestra especie, incapaces de cumplir nuestro objetivo. Pero tú, sonrió. Tienes el potencial de hacer lo que yo hice, quizá incluso superarlo. Y aún así malgastas tus dones jugando a ser héroe con tus vengadores. La presencia de Apocalipsis se aplastó en la mente de Nur, cuyas defensas se erosionaban poco a poco. Él mostraba más. Infinitas variaciones a lo largo del multiverso, cada una demostrando su filosofía de diferentes maneras. Muchos eran incluso peores que la era del Apocalipsis, distopías tan completas que la humanidad había sido completamente erradicada y reemplazada por imperios mutantes que se extendían por galaxias. Algunos mostraban que Apocalipsis fracasaba, derribado por héroes, pero incluso en la derrota su filosofía había marcado esos mundos para siempre. Apocalipsis se acercó, sus ojos antiguos clavados en los de Nur. ¿Cuánto crees que tardará en que tus supuestos amigos se vuelvan contra ti? Preguntó suavemente. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que tú también seas considerado una amenaza? Eres poderoso, Ensabanur. Más poderoso que la mayoría de ellos. El príncipe lo ve. El hechicero lo ve. Y el linterna sin duda lo ve. Ha visto en qué podrías convertirte. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que el miedo supere a la amistad? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que decidan que eres demasiado peligroso para vivir?
Las palabras golpearon los miedos más profundos de Nur, las dudas que a veces sentía en sus momentos más oscuros. Únete a mí, dijo Apocalipsis. Ayúdame a eliminar a la pantera y al jinete, hizo un gesto. Puedo hacerte aún más poderoso. Un poder más allá de todo lo que hayas hecho. No vas a conseguir mi cuerpo, Apocalipsis, dijo Nur. Apocalipsis vaciló, solo por un momento, la sorpresa cruzando su rostro. La sonrisa de Nur se ensanchó. Como dijiste antes, continuó. Levantó las manos y una fuerza telequinética estalló a su alrededor. Conozco mi mente mejor que nada. Apocalipsis fue golpeado por la fuerza y empujado hacia el suelo del paisaje mental. Tu cuerpo está fallando, dijo Nur, de pie sobre la forma caída del primer mutante. Necesitabas la mía. Necesitabas que mi mente estuviera lo suficientemente debilitada como para que tú pudieras tomar el control. Así que esa fue la promesa de Mefisto. Un cuerpo más joven y poderoso al que puedas transferir tu mente. Apocalipsis le fulminó con la mirada, con rabia y respeto a regañadientes en la mirada. Nur le miró hacia abajo, y cuando habló, su voz era calmada. Dices que mi camino se ha desviado del tuyo. Tienes razón. Asintió despacio. El plano mental empezó a cambiar de nuevo, pero esta vez fue Nur quien lo hizo, imponiendo su propia voluntad sobre el espacio compartido. El paisaje urbano distópico se disolvió, reemplazado por otra cosa. Mostraba su pueblo, que se había convertido en una ciudad en su tierra natal. Su pueblo había prosperado durante las 2 últimas décadas. ¿Crees que los fuertes deben gobernar a los débiles? Creo que los fuertes deben proteger a los débiles, elevarlos y usar su poder para crear en lugar de destruir. Y entre estos dos caminos, el mío es más difícil. El mío requiere algo que nunca has tenido. Apocalipsis atacó, su presencia psíquica aplastando a Nur como una montaña. La presión mental era inmensa, intentando borrar el sentido de identidad de Nur, aplastar su voluntad, rehacerle a imagen de Apocalipsis. Pero Nur lo conoció y no se echó atrás. Sus mentes chocaron, 2 visiones de lo que podría convertirse la especie mutante luchando por el dominio. He encontrado un nuevo camino, uno que ni siquiera puedes comprender. Y eso me hace única entre todos nosotros. Le mostró a Apocalipsis una visión, no del futuro, sino de la posibilidad. Un mundo donde la filosofía de Nur había prevalecido. Donde mutantes y humanos vivían en paz, trabajando juntos, construyendo juntos. Donde había llevado a su pueblo a la prosperidad sin tiranía, sin opresión. Era el mundo que Max esperaba que Nur creara, un futuro en el que Ensabanur se convirtiera en un líder para su pueblo inspirándolos y protegiéndolos a lo largo de milenios. Imposible, dijo Apocalipsis, con un auténtico shock en la voz mientras Nur empezaba a ganar la batalla de mentes. No deberías poder si eres Apocalipsis, el fin de todas las cosas, la revelación final. Apocalipsis fue empujado aún más hacia el suelo, ahora incapaz siquiera de hablar. Entonces yo soy Génesis. El principio. La primera luz. Ahora fuera de mi cabeza. Nur gritó. La conexión entre ellos se cortó violentamente, la conciencia de Apocalipsis arrancada de la mente de Nur. De vuelta en el mundo real, Nur se levantó rápidamente del suelo. Podía oír a Apocalipsis gritar. El antiguo mutante se sujetaba la cabeza con ambas manos, todo su cuerpo convulsionando por la reacción psíquica. El tirano había envejecido visiblemente. Aparecieron líneas en su rostro que antes no estaban, y su piel se veía más marchita. Nur pasó inmediatamente a la ofensiva. Disparó a Apocalipsis con fuerza telequinética concentrada, luego acortó la distancia y comenzó a golpearle con las manos. Pero no eran golpes ordinarios. Nur les imbuyó de manipulación de materia. Cada golpe destrozaba el cuerpo de Apocalipsis y la armadura celestial que le rodeaba. Al mismo tiempo, Atsuri, ya recuperado del asalto psíquico, se enfrentó de nuevo a Gran. El suelo tembló cuando Ghost salió de él, rompiendo la tierra que lo había enterrado. La roca y la tierra explotaron hacia arriba cuando el espíritu de la venganza emergió, con un fuego carmesí del infierno ardiendo a su alrededor, más enfadado que nunca. Desde el cielo, Tony voló y comenzó a bombardear a Apocalipsis con rayos repulsores y misiles, desatando todo el arsenal de su armadura. Los 4 atacaron juntos al debilitado Apocalipsis. Apocalipsis no pudo defenderse eficazmente. Su mente estaba en caos por el inmenso golpe mental de Nur, sus pensamientos dispersos, su concentración destrozada. Intentó teletransportarse pero solo apareció a unos metros. Intentó absorber sus ataques, pero la energía se dispersó inútilmente.
Empezó a crecer en tamaño, ya fuera por voluntad propia o debido a la tensión mental que hacía que sus poderes se descontrolaran. Su cuerpo se expandió, alcanzando 20 pies de altura, luego 30, y después 40. Continuaron su asalto, sin darle un momento para recuperarse. Realmente necesitamos algo grande para acabar con él. Gritó Tony, esquivando un golpe salvaje del enorme brazo de Apocalipsis. Justo entonces, los cuatro vieron una bola de fuego ardiente en el cielo. Parecía un meteorito, una estrella fugaz que brillaba en rojo y oro mientras descendía hacia el campo de batalla. Luego se dividió en dos. Es VNN y Fan. Tony llamó. VNN rugió, ra. Completamente encendido, la Starbrand ardiendo en su pecho con tanta intensidad que dolía mirarla directamente. Energía cósmica roja y dorada brotaba de su cuerpo en torrentes. Fan Fei tenía ambas manos ardiendo con todo el poder de Shou Lao, la energía dorada del dragón ancestral ardiendo más que nunca antes. Won Crash. VNN le atravesó el estómago, el poder del Starbrand abrió un agujero en la cintura del antiguo mutante. Fan le atravesó el pecho, creando una segunda herida masiva, fuego de dragón ardiendo desde dentro hacia afuera. Gritó Apocalipsis. Aquí tenemos nuestra oportunidad. Gritó Tony. Comenzó a cargar su cañón de pecho, la energía del reactor de arco aumentando al máximo, las runas que Agamotto había inscrito brillando en ámbar mientras canalizaban y amplificaban el poder. Nur continuó su asalto mental, su conciencia penetrando en la mente destrozada de Apocalipsis como lanzas, impidiendo que el antiguo mutante montara cualquier defensa. Hatsuri saltó, usando su fuerza mejorada para impulsarse decenas de pies en el aire, y empujó a Gran contra el pecho de Apocalipsis. Las llamas fénix a lo largo de la hoja estallaron, quemando al antiguo mutante desde dentro. Ghost atacó con una explosión completa de fuego infernal, llamas carmesí brotando de todo su cuerpo en un rayo concentrado que impactó en la cara de Apocalipsis. VNN siguió con todo el poder de la Starbrand. El cañón de pecho de Tony disparó, el Uniaz amplificado añadiendo su fuerza devastadora al asalto combinado. Todos le golpeaban al unísono. El ataque combinado creó un pilar de luz blanca brillante que se elevaba hacia el cielo, tan brillante que podía verse a cientos de millas. Cuando finalmente se desvaneció, cuando la luz se atenuó y el humo empezó a disiparse, lo que quedó fue Apocalipsis, completamente quemado, su cuerpo reducido a casi nada. Solo le quedaban el torso y la cabeza, la mitad inferior de su cuerpo completamente vaporizada, ennegrecida como lava quemada. Un brazo quedaba colgando inútilmente a su lado, la mano chamuscada y sin vida. Pero estaba vivo. De alguna manera, de forma imposible, seguía vivo. Nur dio un paso adelante, levantando la mano. La energía se acumuló alrededor de sus dedos, acumulándose hasta un golpe final que acabaría con esto, que terminaría lo que habían empezado. Pero antes de que pudiera soltarla, el cuerpo de Apocalipsis fue cubierto por una luz carmesí. La luz le envolvía como un capullo. Y luego desapareció. Desapareció. La luz carmesí se lo había llevado, teletransportándolo a un lugar seguro justo antes de que el golpe mortal de Nur pudiera asestar. ¿Dónde se ha ido? Preguntó Fan, respirando con dificultad por el esfuerzo. Mephisto, la respuesta vino de Ghost. Tony voló hacia abajo. Maldita sea, dijo, con la frustración clara en la voz. Lo teníamos. Básicamente era un cadáver, añadió Hatsuri. Unos segundos más y puede curarse, interrumpió Ghost. Nur guardó silencio, mirando el lugar donde Apocalipsis había desaparecido. Finalmente, Nur habló. Cuando finalmente luchemos contra Mephisto, dijo, con la mirada aún fija en ese espacio vacío, yo lo atrapo primero. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.